Bueno, como veo que ya estamos bastante gente y como queremos, en fin, que todo vaya rápido y que sobre todo los que nos tienen que hablar, y se lo agradecemos a Juan, el gerente de Bajo Nalón, y a David, como bien sabéis, el director general de Medio Natural, pues bienvenidos a todas y a todos. Creo que va a ser interesante. Estamos, como bien sabéis, estamos ya empezando el periodo transitorio y sobre todo tenemos que ir preparándonos para el nuevo periodo, ¿no?, que se nos viene encima, ¿no?, afortunadamente. Yo creo que este periodo en el que estamos, sabéis que a punto de salir la resolución del 2020, que es compromisos que salgan durante el mes de marzo, y por la información que me transmiten, en principio todo va normal y va a salir durante el mes de marzo. También deciros, porque hubo algunos presidentes, me llamasteis, algunos alcaldes, que el Principado de la Consejería tiene el planteamiento de sacar una convocatoria en otoño de este año con crédito anticipado del 22. Y en el 22 también sacar otra convocatoria del 22 con crédito anticipado del 23. ¿Por qué digo eso? Porque la experiencia que tuvimos hasta ahora era periodo 2002-2007, hubo un intervalo de casi 3 años, hasta 2010 no se iniciaron el nuevo periodo. En el siguiente, 2008-2013, aprobamos los últimos proyectos en diciembre de 2013 y no empezamos a aprobar proyectos hasta octubre de 2016, 3 años. Eso en las circunstancias actuales sería un tema muy difícil de explicar a los ciudadanos y evidentemente debemos de intentar evitarlo. Creo que en el Principado son conscientes de ello y que en principio con esta fórmula de anticipado de gasto, estas convocatorias 21-22, que se entiende que será periodo actual, periodo transitorio, y esperemos que 22-23 empiece el nuevo periodo, sería una fórmula de no interrupción de esto. Esto que, como se ha demostrado, en la peor crisis que conocemos, los grupos hemos conseguido en esta convocatoria de 2020, en plena pandemia, hemos tenido 850 proyectos que nunca los habíamos tenido y que entiendo que es un esfuerzo que debemos de agradecer a todos los grupos, porque está claro que somos una de las líneas más dinámicas del Principado, que todas las estrategias que queramos hablar del despoblamiento, del mundo rural, de dinamización, de todo lo que sea, pasan por una diversificación económica y por un desarrollo económico que evidentemente nosotros entendemos que somos y debemos de tener esa capacidad para ello. ¿Qué pediríamos desde los grupos de desarrollo rural para el nuevo periodo, David? Un poco, ¿qué entiendo yo? Uno es que el marco económico, que siga siendo muy importante, no sigue el marco económico en el periodo actual. Sabéis que por normativa europea, mínimo los grupos tenían que tener 3 millones de euros y mínimo tenían que dedicarse el 5% del PDR regional a la medida líder. En Asturias inicialmente se dedicó el 17% y con esa ampliación que tuvimos hace 2 años llegamos al 20 y algo por ciento, del entorno de los 101 millones de euros. Porque si es verdad que nosotros ahí estamos demostrando que tenemos la capacidad técnica suficiente y la representatividad en todo el territorio para poder asumir todas las medidas y sus medidas que se planteen en el mundo rural. Es una ventaja también en la gestión a efectos de financiación por el gobierno autonómico y también entendemos que también es una ventaja para el territorio, porque nosotros estamos en el territorio y sabemos lo que se necesita. ¿Cuáles serían los inconvenientes, lo que no deberíamos de repetir o cuál sería el planteamiento para el nuevo periodo? Pues uno es la burocratización enorme que hemos tenido. Es un tema común a todas las medidas y todo lo que sea, pero mal de muchos no es consuelo de tontos en este caso. Creo que debemos de buscar o recuperar una parte de la gestión más directa que teníamos y de no... Hemos gastado demasiadas energías en discutir
y en debatir y en aprobar todo el tema de convocatorias, las convocatorias anuales, yo creo que tenemos que buscar una solución. Esto, si no, es un desgaste en trabajo y psicológico muy duro y también en la propia adaptabilidad a los nuevos tiempos. Tenemos que, probablemente, en las estrategias que elaboremos, en las nuevas estrategias, tendremos que ir por donde van los fondos europeos y tenemos que adaptarnos a ello, porque también zonas rurales tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos desarrollos que se avecinan, que son retos muy importantes, ¿no? Yo creo que ahí clarísimamente vale más estar sí debatiendo. Tenemos ahora un tiempo con la tranquilidad que da seguir teniendo convocatorias, pero tenemos un tiempo para empezar a elaborar esas nuevas estrategias y no solo en la elaboración de esas estrategias, sino en cómo vamos a gestionar. Todo es mejorable y clarísimamente la situación actual es manifiestamente mejorable. Increíblemente, no el marco económico, que el marco económico siempre podemos decir, no podemos decir nada en el sentido de que es muy satisfactorio viendo cómo está el programa a nivel estatal, pero sí en la propia gestión, ¿no? Ha habido cambios en la consejería que todavía no se han... el tema de que haya una jefatura de servicio, un servicio exclusivamente para el líder, yo creo que eso puede agilizar bastante la comunicación de los grupos con la consejería, que debe ser así, pero también después lo otro es un tema para debatir. Y ya por último, deciros también que este año, un poco a los presidentes, sí va a haber, en principio, va a haber convocatoria de cooperación y ahí debemos de trabajar cuando salga y los grupos y tenemos que hacer nuestras reuniones. Sí entiendo que debemos de empezar a que nos sirva en parte para preparar, en fin, las nuevas estrategias para el nuevo periodo. Gracias y nada, ya cedo la palabra primero a Juan, que ha trabajado bastante, y después ya cerrará la vid y pues habrá un pequeño coloquio. Gracias. Bueno, me escucháis todos, ¿no? Pues nada, lo primero es agradecer a Reader que me haya invitado a esta jornada para intentar contaros el barullo que tenemos con el líder y que vamos a tener también. Con una pequeña presentación trataré de ajustarme al tiempo que tengo pues para hablar de lo que es de lo que nos queda de líder con el periodo de transición y lo que va a ser el líder que viene, ¿no? Con el plan estratégico de la PAC. Tengo una presentación. Bien, parece que nada más me deja poner este trozo, no me deja poner la otra presentación, me deja nada más que ponerla así. ¿Lo veis suficientemente claro? Así la presentación, porque trato de ponerla así en grande y no me deja. Ahora se ve mejor. ¿Veis la pantalla o me estáis viendo a mí? ¿Veis la pantalla, no? Correcto. Pues entonces voy a empezar con la presentación, ¿no? Voy a tratar de explicaros un poco cómo viene para el siguiente periodo de programación el líder y cómo deberíamos terminar este periodo. Eso que tenéis ahí son los objetivos que se plantean para la próxima PAC, que en un principio va a tener un plazo de ejecución desde el año 23 hasta el año 27, aunque os pongo entre paréntesis un 30 porque va a ser el periodo que vamos a tener para justificar. Vale, en la presentación lo voy a dividir en 5 grandes bloques, unos más largos que otros. Primero hablaré de los cambios y características que presenta el líder en la nueva PAC. Después hablaremos del periodo de transición 21-22, incluido también, desde mi punto de vista, van a tener que incluir parcialmente el 23, para el cual ya hay un reglamento aprobado, y esos fondos que llegaron complementarios Next Generation de la Unión Europea. El tercer punto, hablaremos del nuevo marco, el papel que juega el Ministerio, las comunidades autónomas, procedimientos, plazos y acciones inmediatas, aunque creo que eso David luego os lo va a contar mejor y más amplio, puesto que es él quien más información y quien debe ejecutar esas acciones. Después hablaremos de un grupo que creamos de trabajo hace tiempo, que se llama el Grupo Frankenstein Líder, que trata de pensar un líder desde el líder. Os contaré un poco el trabajo que estamos haciendo y los objetivos que los planteamos. Y luego una quinta parte en la que hablaremos después de todo lo que vimos, de las conclusiones, ruegos, preguntas y lamentos, que es muy propio siempre del líder, ¿no? Estar lamentándonos siempre, y yo creo que es importante decirlo y verbalizarlo. Principales novedades del líder, así a grandes rasgos, para el periodo 23, 27, 30, como decía antes. Toda la política agraria común
se reduce a un nuevo documento que viene a sustituir el PDR. Va a ser una especie de enciclopedia de los antiguos PDRs. El Plan Estratégico de la PAC. PEPAC, quedaros con ese término porque es muy importante. Cambia que el interlocutor ante la Unión Europea pasa a ser el ministerio competente en la materia, el MAPA, Magrama, como lo queramos llamar, frente al modelo del PDR, que quien era responsable realmente era la comunidad autónoma. Hay un modelo de estrategias regionales coordinadas similar a los que ya tuvimos fondos de pesca, el FEB y el FEN, por el cual el interlocutor válido era el ministerio y era una especie de mezcla de estrategias. El líder se incluye dentro de una nueva intervención. Ahora ya no vamos a hablar de las 19 medidas del líder anterior, sino que vamos a hablar de intervención. Y la intervención en la cual meten el líder se denomina cooperación, lo vamos a ver luego. El FEADER se excluye del bloque de fondos estructurales. La Unión Europea considera que la política agraria común tiene suficiente entidad como para separarse. Y lo vamos a ver en la reglamentación las implicaciones que tiene. Por último, el modelo competencial de selección de los grupos de acción local y estructura de funcionamiento al final es más ruido al final que las nueces propiamente. Siendo lo obligatorio el 5%, vamos a seguir repitiendo el modelo que tuvimos hasta ahora, no esperar grandes novedades. Los fondos europeos, en el desarrollo local participativo, vamos a ver la diferencia que hay entre el periodo 14-20, el cual estamos todavía, y que va a haber en el 21-27. Va a haber dos elementos clave para entender el funcionamiento del líder. Por un lado va a estar el reglamento que regula propiamente el fondo, común a todas las ayudas, en este caso el reglamento del FEADER en el periodo actual, en el futuro veremos que es otro, y luego todos los fondos estructurales tienen una opción de hacerlos desde lo que se llama el enfoque líder, desde las estrategias de desarrollo local participativo. En Asturias, concretamente, estamos desarrollando el eje 4 del FEM dentro de ese enfoque y también lo que son los fondos líder. Existía la posibilidad de hacerlo con el Fondo Social Europeo, con el FEDER, pero no se hizo. Para gestionar desde ese enfoque del desarrollo local participativo, el enfoque líder, esos fondos, existe un reglamento para tratar de unificar procedimientos. Es el reglamento de disposiciones comunes. Es la situación que tenemos 14-20. ¿Cambios para el periodo 21-27? Pues bien, sacamos de esos fondos estructurales a lo que era el FEADER, lo vemos ahí, el FEADER y el FEAGA, y pasan a depender de un plan estratégico de la PAC, dentro del cual se incluye el líder. Pero, sin embargo, además es novedad de hoy, que me pasaron el reglamento, lo estuve viendo cuando estaba tomando el café, el líder sigue estando sometido también a lo que son el reglamento de disposiciones comunes para su ejecución. Regulación. Los tres documentos clave que tenemos que tener en cuenta cuando planteemos el programa líder y cuando planteemos las ayudas. En el 14-20 teníamos el reglamento de disposiciones comunes que incluía el FEADER y para este periodo también lo vamos a tener. Y aunque en rojo pone excluido FEADER, es una de las pocas excepciones por el cual va a ser de aplicación ese reglamento para otro fondo que no sean los que ponen ahí. El FEADER va a seguir estando también sometido a lo que se dice para el desarrollo local participativo y para el líder que dice ese reglamento común. En el 14-20 teníamos el reglamento FEADER y para el 21, 27, 23, 30, como lo queramos llamar, vamos a tener el documento del plan estratégico de la PAC. ¿De acuerdo? Es decir, el reglamento FEADER de 14-20 se ve sustituido por el reglamento del plan estratégico de la PAC. Luego tenemos una última pata, que es la parte financiera, que sigue teniendo un reglamento común para ese tipo de fondos. Documentos de referencia que tenemos en borrador y en los cuales vamos a tener que fundamentar la planificación del líder para el siguiente periodo. En rojo y con alta importancia está el reglamento del plan estratégico de la PAC del cual estamos hablando. Hubo ya 3 borradores y sustancialmente yo creo que va a haber muy pocos cambios, puesto que en los trílogos y las alegaciones que está presentando el Parlamento Europeo son pocas. El segundo documento que tenemos de referencia es la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo para esas disposiciones comunes y sobre todo para la gestión. Luego la analizaremos de la estrategia de desarrollo local participativo en la cual está el líder. Tercera pata es también ese reglamento que va a regular el tema del dinero. Bien, después hay otra serie de documentos de referencia que, si bien directamente no están relacionados con el FEADER, sí deben de ser tenidos en cuenta.
El último, por empezar por abajo, es el reglamento de disposiciones transitorias para el año 21 y 22, en el cual ya se habla y se regula cómo tiene que ser el periodo de transición, y también se habla que tenemos que empezar y en qué condiciones las estrategias de desarrollo local participativo líder para el siguiente periodo. Son curiosos tres documentos que tenemos aquí. Por comparativa, el reglamento del FEMPA, de lo que viene a sustituir el FEM, que tiene ya elementos comunes con el líder y podemos ver por dónde van los tiros. Y luego también un documento muy importante de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Gobierno de España, que manda una serie de alegaciones y aclaraciones respecto al plan estratégico de la PAC, que nos permite ver la estrategia del ministerio cómo se ve. Y luego también una serie de documentos, como es este de contestación de la Unión Europea, una serie de cuestiones que hay que son muy importantes. Sí me gustaría decir que cuando miramos un reglamento, todos nos vamos directamente al articulado, y yo creo que es un gran error. Porque muchas veces, para ver la interpretación real de lo que es un reglamento de la Unión Europea, es conveniente analizar las consideraciones finales. Y yo os invito que miréis las consideraciones iniciales que se hace del líder, por ejemplo, en el borrador que tenemos del reglamento que va a ser el plan estratégico de la PAC. Y sobre todo, que miréis la consideración que se hace de la regionalización, bajar a escala regional lo que es la política del plan estratégico de la PAC. Seguimos. Aquí tenemos el cambio. A la izquierda tenemos medidas 14-20, el líder estaba en el 19, es con lo que todavía nos estamos pegando. Todos recordaréis que las medidas del líder es 19-1, 19-2, 19-3, 19-4. Pues bien, vemos el elemento en que se transforma en lo que son las intervenciones 21-27. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y fijaros las correspondencias que tienen. A nosotros se nos meten dentro de cooperación. Cooperación nos está sonando ya a barullo, proyectos, problemas, etcétera, etcétera. No. Pues el concepto de cooperación que desde la Unión Europea se tiene es que es una ayuda diferente al común de las ayudas de la Unión Europea, que generalmente tienen alguien que concede la ayuda, el organismo que la concede, en este caso sería la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y un beneficiario, ¿no? Beneficiaria final. Pues bien, el concepto de cooperación es que intermedia un tercer agente, que en el caso nuestro serían los grupos de desarrollo rural en esa ayuda, o en el caso, por ejemplo, que tenemos de las organizaciones de productores o regímenes de calidad, pues serían las correspondientes denominaciones de origen o IGPs. Es decir, es un concepto global de cooperación y que sigue manteniendo la filosofía que desde el líder podemos desarrollar cualquiera de las medidas de las intervenciones, hay que acostumbrarse a utilizar intervenciones que aparecen dentro de lo que va a ser el futuro plan estratégico de la PAC. Primeras contradicciones que encontramos en este documento, aunque yo creo que están resueltas. ¿Qué reglamento regulará las estrategias de desarrollo local participativo en este periodo? Pues bien, las estrategias de desarrollo local participativo, ¿quién las regulará en este periodo? Pues va a seguir siendo el reglamento de disposiciones comunes. Aún no siendo fondo estructural, va a estar regulado por ese reglamento. De hecho, en el documento que llegaron hoy, con la actualización ya lo deja claro. Será una excepción, aún no siendo fondo EIE, el FEADER, el que se va a tener que regular por ese reglamento, el cual analizaremos luego. ¿Qué procedimiento seguimos para la elección del GAL y la estrategia de desarrollo local participativo para el siguiente periodo? Pues bien, aunque luego David, espero que nos lo cuente y que nos lo aclare más, de momento el documento de referencia sigue siendo ese reglamento de disposiciones comunes. ¿Tenemos suficientes referencias normativas en el reglamento para elaborar el plan estratégico de la PAC y definir el funcionamiento y estructura de los GAL líder? De sobra. ¿Corremos el riesgo de hacer otra vez interpretaciones restrictivas como en 2014, optando por el reglamento menos favorable para los GDR? Pues bien, aquí tenemos un caso, y además aquí me voy a parar un momento, por el cual se cometió un error que otras comunidades autónomas vieron, aplicando el reglamento FEADER para el tema de la convocatoria cerrada o convocatoria abierta. Respetando la concurrencia competitiva, otras comunidades autónomas organizaron sus convocatorias de manera que tuviesen todo el año la ventana abierta, y en el caso concreto de Cantabria optaron por, si os dais cuenta y cogéis los convenios de colaboración que tenemos para el FEM y para el FEADER, veréis que el FEADER se ampara en el reglamento FEADER, mientras que el del FEM se ampara en el reglamento de disposiciones comunes. Y si te amparas en el reglamento de disposiciones comunes, hay un artículo concreto en el cual se dice que debe articular procedimientos de ayuda continuada, o viene a ser así, luego lo repasaré que no me acuerdo exactamente. Y es decir, en Cantabria, amparándose en ese artículo, pudieron tener ventanilla abierta más rato con cupos de ayudas. Pero bueno, pasó y aprenderemos. Vale, de este borrador de disposiciones comunes del cual hablábamos, que va a regular lo que es la estrategia de desarrollo local participativo
el funcionamiento de lo que son los grupos de acción local y el del líder, tenemos el articulado que va a partir del 24, que nos define ya alguna cosa. Define lo que es el desarrollo territorial integrado con dos opciones. Los ITIs, inversiones territoriales integradas, que en el periodo anterior se aplicaron en la zona de Cartagena y creo que en el campo de Gibraltar. De hecho, estuvimos en el grupo de trabajo que tenemos analizando una y uno de los gerentes forma parte de él. Y luego las estrategias de desarrollo local participativo, en el cual podemos incluir el líder y el eje 4 del FEMPA. Bien, la descripción y definición del contenido y estructura de las estrategias, artículo 26. En el 27 te dice que se puede destinar hasta el 25% de los gastos para gestión y animación, el artículo 27. Y luego aparece una nueva figura que creo que es muy interesante, en el cual quien gestiona una estrategia de desarrollo local participativo debe tener la condición de organismo intermedio, con arreglo a las normas de cada fondo. Nosotros tenemos la condición de entidad colaboradora de la administración, pues bien, en este caso mete la novedad de que tenemos que tener esa condición. Y luego en rojo, que es muy importante, y lo voy a comentar y lo voy a dejar ahí simplemente para que luego cada uno saque sus conclusiones. Entre sus funciones están las de preparar y publicar las convocatorias de las propuestas, seleccionar las operaciones, fijar el importe de la ayuda y presentar la propuesta al organismo responsable final de la elegibilidad antes de la aprobación. Ahí queda para que cada uno haga la interpretación que quiera. Y luego, una cosa que sería muy sencillo y evitaría los problemas que tenemos con el fondo de pesca, es que se puede aplicar el tema de fondo principal para gastos de gestión, es decir, vincular exclusivamente al fondo que más importancia tenga en los gastos de gestión, en lugar de repartir. Segunda parte, tenemos ahora un reglamento que va a regular estos años 21-22 y unos nuevos fondos que también tienen que ver un poco con el líder y con el FEADER. Tenemos aquí dos imágenes. En la parte izquierda tenéis la propuesta inicial de periodo transitorio, que sería para solamente el año 21, y empezar a trabajar ya en el año 22 con el plan estratégico de la PAC, ¿de acuerdo? Funcionando con un N+3 que nos llevaría hasta el año 23. Pues bien, en la de la derecha tenemos lo que es la realidad. Vamos a tener como periodo de transición los años 21-22, llegando el PDR 14-20 hasta el año 25, aplicando el N+3 a partir de la finalización del periodo de transición, es decir, hasta el año 25. Pero se va a sobreponer también con los nuevos planes estratégicos de la PAC que teóricamente empezarían a funcionar a 1 de enero del 23. Bien, este reglamento está muy bien porque establece un marco más o menos estable para los años 21 y 22. Es decir, el PDR 14-20 se amplía en los años 21 y 22, lo cual nos dará garantías de funcionamiento esos 2 años y también nos permitirá sacar convocatorias. Asegura un marco estable y lo que viene a decir es reordenen ustedes el dinero más un poco de dinero que les vamos a dar para poder funcionar estos años y tener una transición tranquila. ¿Qué nos dice este reglamento? Bueno, pues creo que ya os lo conté casi todos. Es necesario modificar el PDR para ajustar el nuevo marco financiero. Los nuevos tiempos siguen siendo de aplicación esos 2 años, aunque se publique el nuevo reglamento del Plan Estratégico de la PAC por principio de subsidiariedad, tanto el reglamento del FEADER como de disposiciones comunes, y algunos de las fechas límite, por ejemplo, la elegibilidad del gasto ya vemos que va hasta el 25, los informes se amplían también, etcétera, etcétera. Y luego el marco de rendimiento y todas las implicaciones y objetivos que se plantean se amplían hasta el año 25, ¿no? El líder sigue manteniendo la estructura que tiene y se debe de ir preparando ya para el periodo siguiente. De hecho, hay una referencia específica para ir apoyando acciones encaminadas a realizar, desarrollar y tener una transición tranquila hacia el siguiente periodo de programación. Aquí tenemos también otra ayuda que nos da la Unión Europea. Con la situación que tenemos con la pandemia y demás, se saca un fondo complementario que viene a ayudar esa gran crisis en la que estamos metidos, que va acompañado también de una indexación de fondos a el marco plurianual de fondos aprobado ya el año pasado de la Unión Europea. Para no meternos en más líos, que es un tema que nos toca de manera tangencial simplemente, pues diremos que se trata de un presupuesto de 750.000 millones de euros que se dividen en 3 pilares.
3 pilares, de los cuales el que a nosotros nos importa realmente es el pilar 1, porque el pilar 1 es donde se mete también una indexación extra a los programas de desarrollo rural de fondos FEADER. El periodo de aplicación, lo veis en la transparencia de abajo, va a ser para el año 21-22 y vas a dejar una parte para el 23. De ahí que todas las comunidades autónomas, de ahí que todos los ayuntamientos estén acelerando un poco la ejecución de estos proyectos, porque vemos con el agua al cuello. Algunos datos curiosos de estos fondos que me pasó nuestro amigo Pedro de Ara, que siempre está con todas las leyes, todos los reglamentos, yo creo que lo saca antes de que salgan y nos lo hace pasar. Para que os hagáis una idea, España de esos fondos recibirá el 21%, correspondiente un 51% de 83.059 millones a subvenciones y 67.300 para préstamos, lo que supone el 46%, ¿no? El total de esos fondos extras asociados al COVID van a suponer 155.000 millones de euros, que es una auténtica salvajada de dinero. ¿Qué novedades tienen estos fondos respecto a otros? Bueno, pues que obtienen, por ejemplo, la cofinanciación es de 100% por parte de la Unión Europea para todo el dinero. Las ayudas en inversiones en activos físicos pueden llegar a ser hasta el del 75% para los beneficiarios. El FEADER, que está en el pilar 1, debe incluirse en los PDRs en funcionamiento, modificando, como ya se está tratando de hacer aquí en Asturias. No hay anticipo de gasto, lo cual para gestionarlos es un poco más complicado. Tienen un periodo corto de ejecución 21-22 y, por ejemplo, en lo que afecta al FEADER, se incrementa hasta 100.000 euros la nueva incorporación de jóvenes, pero, sin embargo, no es aplicable al ticket del autónomo rural. ¿Por qué? Porque son medidas más orientadas básicamente a la agricultura. De estos fondos Next Generation que se van a meter extra de FEADER, no es obligatorio que el 5% vaya para el líder. Y luego las decisiones deben de ser tomadas por cada una de las comunidades autónomas responsables de los PDR. Ellos son los que tienen que decir lo que hacen y cómo lo hacen. Vamos a la parte 3 para ir avanzando un poco y vamos a hablar del nuevo marco que se nos plantea. Acordaros, tenemos el plan estratégico de la PAC, ¿no? Plan estratégico de la PAC que debe presentar el Ministerio, coordinado con las comunidades autónomas para que le apruebe Bruselas. Pues bien, para que esto pase, lo primero que tenemos que tener es un reglamento aprobado, ¿no? Del plan estratégico de la PAC. Pues bien, ¿en qué momento estará aprobado ese reglamento? Pues bien, este esquema que tenéis aquí nos enseña lo complejo y oscuro que son muchas de las decisiones que debe tomar la Unión Europea, ¿no? Para aprobar esta reglamentación, la Comisión Europea se la propone al Parlamento, pero también debe aprobarlo el Consejo. De una manera informal se reúnen para llegar a un acuerdo y se están los famosos trílogos de la Unión Europea, que es una especie de estructura mixta en la cual se toman las decisiones y hasta que no exista el trílogo positivo, es decir, hasta que no se pongan de acuerdo todos los agentes implicados, no pasaremos a aprobar esa legislación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues Clara Aguilera, que es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, que nos recibió cuando estuvimos en Bruselas, en una pregunta directa en un seminario de ARA que le hicimos, le dijimos que, la pregunta además fue directa, ¿qué plazo tenemos para que realmente pueda entrar el plan estratégico de la PAC en funcionamiento? Y nos dijo, si los trílogos no están antes de abril de 2021, la PAC volverá a retrasarse. Mi opinión personal es que yo creo que no va a llegar a abril y que vamos a estar ante un modelo como el que nos pasó con el año 16 o 15 en el periodo anterior, que por lo menos la mitad del año 23, al margen de 21 y 22, va a ser de transición y que tendremos que estar funcionando a medias, ¿no? A la izquierda os coloco también un cuadro que también es muy importante. En función a quién presida la Unión Europea, se aceleran o no los procedimientos. Si os dais cuenta, de enero a junio de este año está Portugal, que evidentemente le interesa acelerar la PAC. Para Eslovenia probablemente no sea tan prioritario y podría retrasarse. Si os dais cuenta, en el primer semestre se pone alguien para que lance, alguien con más capacidad, por así decir, interés, con más peso en la Unión Europea, Portugal, Eslovenia, Francia, República Checa y luego en el año 23 ponen a los buenos a Suecia primero y luego nosotros, en fin. Pero de lo que se trata es que es muy importante que tengamos en cuenta que hasta que la Unión Europea no nos dé el pistoletazo de salida, nosotros podemos ir trabajando en paralelo, pero quien realmente tiene la llave para abrirlo todo son ellos.
quiero que veáis también estos dos cuadros para que veáis la propuesta inicial que se hacía de adjudicación del plan estratégico de la PAC. Eso es modelo anterior, solamente con año 21 de transición, para que veáis a qué año nos íbamos y cómo nos íbamos, ponerle un año más, a mí no me cuadra con el 23, y esto que tenéis abajo es, además, fresquito, porque este es un cuadro que puso la semana pasada en la subcomisión líder que reunió la DJ Agri con todas las autoridades de gestión de la Unión Europea, en el cual ellos marcaban cuál es su cronograma para ir aprobando la legislación, ¿no? Es decir, la primera legislación, ellos está previsto hacerla en mayo del 21, ya nos pasamos de abril. La segunda, en septiembre del 21, todo lo que es complementario a lo que aprobaron. Pretenden aprobar los planes estratégicos a lo largo del 22 y siguen manteniendo esa fecha de 1 de junio del 23, que yo sigo viendo problemática. Bien, ¿por qué lo veo problemática? Aunque luego seguramente David os explicará todas las fases que tiene que pasar para aprobarse el plan estratégico de la PAC a escala estatal, a mí este cronograma, por no aburriros, y simplemente ese cuadro tan complicado que hay abajo, no me cuadran las fechas, ¿no? Porque si tenemos que elaborar un documento que lleva más o menos un año de retraso, hay que enviarlo para julio del 21 o para finales de año, luego te lo tienen que corregir, tienes que volver a sacarlo y sobre todo me preocupa luego también el punto G, que es armonizar, como pasa siempre, las disposiciones europeas a nuestra reglamentación estatal y autonómica, aquí cada uno tiene que dejar su impronta, pues realmente aplicación efectiva del plan estratégico de la PAC a 1 de enero del 23, complicado. Y aquí es donde nos lo jugamos todo. ¿Cuál es la parte importante y qué nos afecta a nosotros? Bueno, pues lo que nos afecta a nosotros es lo que está en este tipo de documentos. Volver a pensar lo que dije al principio, que el plan estratégico de la PAC es una especie de enciclopedia que reúne todos los PDRs de las comunidades autónomas y cada una de las comunidades autónomas debe de definir claramente cada una de esas intervenciones en este documento que tenemos aquí. Sí, pero no sé si va a ser posible. Que tenemos aquí es el documento de las fichas que debe de mandar cada comunidad autónoma dentro de su planificación al plan estratégico de la PAC. En azul tenemos el global estatal, por así decir, y en verde tenemos lo que debe rellenar cada comunidad autónoma. Fichas con intervenciones, medidas de antes regionalizadas. En algunas regiones ya se ha pedido opinión a las redes regionales y a los grupos de acción local y GDR. Dicho queda. Y luego, después de eso, viene el mare magnum de qué vamos a hacer con el líder en el siguiente periodo. Lo que se plantea en ese reglamento para aprobar las estrategias de desarrollo local participativo es más o menos un esquema similar al que pasó en este periodo, ¿no? Definición de criterios de selección, publicar en el BOPA, elaborar las estrategias. Espero que no cometamos errores pretéritos y que no nos manden a hacer una estrategia en barbecho y que por lo menos se nos diga en base a qué vamos a hacer nuestra estrategia y qué nos van a dejar subvencionar. Pero bueno, esto quien debe de decirlo, quien tiene que definirlo es a quien compete. Yo aquí simplemente me limito a decir lo que pone la reglamentación. ¿En qué plazo nos vamos a mover? ¿Se mantendrá la estructura de los 11 grupos de desarrollo rural? ¿Se ampliará el territorio a zonas urbanas? ¿Se mantendrá el porcentaje líder respecto a FEADER del 25%? Que hay que decir que somos probablemente la primera o la segunda región que más dedica al líder de toda Europa. Duplicamos la media nacional, que está en torno al 10,3%. Y el resto, la más cercana me parece que es Madrid con 18, pero es anecdótico. Si seguimos en ese esquema, pues perfecto, lo estamos haciendo muy bien. Se mantendrá el modelo de gestión y eso mejor en la siguiente presentación, la patata caliente para David, que seguro que nos lo explica muy bien. Y luego, también, para que veáis en qué momento nos encontramos, la semana pasada se reunió el grupo permanente líder de la Unión Europea. En su 9ª reunión de 23 de febrero, sabéis que aquí está muy fresquito, no me dio tiempo a traducir el documento, está en inglés, pero básicamente lo que dice es, le manda a las autoridades de gestión, en este caso al Ministerio, que tiene que ir tomando decisiones a nivel nacional respecto a lo que quiere que sea el líder. Tiene que buscar beneficiarios y estilo que quiere para el líder, tiene que definir si es multifondo o monofondo, tiene que definir qué áreas deben entrar al líder, tiene que definir qué requisitos, qué partenariado necesitamos para que funcionen las estrategias de desarrollo local,
tienen que ir buscando, que es muy importante, la orientación temática y los objetivos locales de esas estrategias. Y luego también un concepto muy importante que tenemos que empezar a trabajar y que la Unión Europea le está dando especial importancia, que es el tema del valor añadido. Es decir, si yo voy a hacer con un coste financiero mayor de estructura, de personal, dar unas ayudas por el líder en lugar de darlas por la línea arreglada, normal, ¿no? De lo que hablábamos antes, meterlo dentro de cooperación, ¿qué valor añadido tienen las ayudas líder respecto a otro tipo de ayudas regladas? Esto es muy importante y aquí abro un punto de reflexión. Y después también, ¿qué presupuesto vamos a mover para el líder? Y otro tema muy importante, hay que empezar a aplicar los costes simplificados. Luego hablaremos de ellos. Y luego hay que empezar a buscar a qué nivel tiene que actuar y qué competencias debe de tener cada uno de los agentes implicados en el líder, ¿no? Esto le llegará como deberes, si no le llegó ya al ministerio, pues yo creo que esta semana. El siguiente punto es un trabajo que estamos haciendo y yo creo que es muy importante reflejarlo aquí, un grupo de trabajo que creamos hace tiempo, el grupo Frankenstein Líder, que lo que estamos tratando de hacer básicamente es tratar de hacer el líder desde el líder. Yo estoy bastante harto y muy frustrado con muchas cosas que nos pasan cuando llegamos a este monoteísmo líder casi en el cual se dice las cosas se hacen así porque sí, o porque lo dice intervención. Pues cansamos y un grupo de gente nos juntamos, Pedro de Ara, Juanjo de Guadix, Carmen de Sajanansa, Jorge de Mariñas Betanzos, Peralta, que ahora se cambió de bando y está en la red de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, Joaquín, que fue el gerente de UNITI, que ahora está en Diputación de Cádiz, y yo, pues nos juntamos a partir de dos cuestiones. Uno, un manual de buenas prácticas a nivel estatal que hizo ARA, en el cual cada uno aportaba una experiencia. Por ejemplo, hace muy bien la cooperación en Aragón, el tema de las convocatorias es muy bueno en Cantabria, en Galicia los grupos les dejan y les dan muchas más competencias, pues de ese monstruo fue donde se nos ocurrió y pusimos ese nombre de Frankenstein. ¿Qué pretendemos hacer? Pretendemos hacer un líder hipotético de futuro, fundamentado en las buenas prácticas y cogiendo el brazo mejor, la mejor pierna, y aunque quede muy amorfo, eso es lo que queremos. Queremos pensar un líder desde el líder. Y antes de que nos impongan algo, que es lo que suele pasar, pues decir, vale, tú impones esto, pero date cuenta que hay otras alternativas y que lo hace otro tipo de gente. Básicamente lo que queremos, lo vamos a ver luego, es abrir un punto de reflexión. Y en todo ese trabajo, quien nos apoya, nos da un apoyo logístico para reunirnos y nos da un apoyo también material para la contratación de determinados trabajos, es el papel de ARA, la Red Andaluza de Desarrollo Rural. ¿Cómo decidimos dividir el monstruo? Pues bueno, aquí tenéis todos los campos de trabajo que estamos afrontando en este grupo, ¿no? En rojo son aspectos que ya analizamos, tenemos un dictamen, por así decir, y tenemos una opinión formada. En azul tenemos otros aspectos que no tocamos porque, por ejemplo, en la naturaleza jurídica de los GDR, ya la otra red, no la Red Española de Desarrollo Rural, la red del IDC tiene hecho un informe jurídico que no nos vamos a meter y que vamos a hacer casi como propio, ¿no? Aceptamos. En verde es en lo que estamos trabajando y básicamente, si os dais cuenta, lo que tenemos es el líder desmenuzado. Lo que hicimos es, nuestro esquema de trabajo es muy, muy, muy sencillo. Buscamos siempre la mejor referencia que haya a escala estatal o a escala europeo, hablamos con ellos y trabajamos. Voy a poneros el ejemplo simplemente de lo que son los costes simplificados. Bien, los costes simplificados, obtuvimos toda la información posible y externalizamos un trabajo muy potente a Red2Red, que es una consultora a nivel estatal que trabaja mucho con fondos de desarrollo rural. Pues bien, a día de hoy, lo que vamos a presentar ya surgido dentro del grupo que financió ARA es un trabajo en el cual tenemos todos los ejemplos de costes de aplicación, de costes simplificados que se hizo en todos los fondos europeos a escala estatal, las mejores referencias que tenemos a nivel europeo y la arquitectura que se debe seguir para aplicar en el siguiente periodo de programación, diferenciando costes de referencia de costes simplificados, costes unitarios e incluso nos atrevemos a esbozar el modelo hipotético de futuro. En su día lo presentaremos y cuando se diga que es muy complicado y que no se pueden hacer los fondos, aplicar los costes simplificados a FEADER, pues les diremos que nuestra intención es demostrar que se puede vivir al borde de lo posible y dar armas a favor o en contra a quien debe tomar las decisiones. Es decir, no queremos que nadie diga, no, no se puede hacer porque no. Arguméntame por qué
y no me digas que intervención te impone lo que sea, porque la intervención es la misma en todos los sitios. Queremos que quien a nivel político tenga que tomar decisiones tenga un arma y quien a nivel también dentro de la propia consejería, enfrentándose a otra consejería, tenga armas, argumentos y ejemplos para que decir que no sea un poco más caro. Poco más o menos es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a pretender, lo que pretendemos hacer? Pues bueno, pues cuando tengáis una duda o cuando hay cualquier otra cosa, que alguien siempre dé una luz y busque soluciones en lugar de problemas, sin más. Aquí tenemos algún ejemplo de las reuniones y al nivel que estamos trabajando. En la parte de abajo tenemos a Rebus en una reunión, puesto que nos reunimos cada 15 días aproximadamente y tenemos reuniones de carácter general o, por ejemplo, en la parte de arriba tenéis a Paul Soto de la Red Europea de Desarrollo Rural, que también visitamos cuando estuvimos en Bruselas en aquel viaje, en el cual sigue muy de cerca nuestro trabajo y de hecho ya nos pidió opinión, nos pasó muchos contactos, o a la derecha también, con esa cara espléndida que tienen de escandinavos, cuando nos dijeron que el mejor programa de gestión que había para los fondos LEADER era el programa que utilizaban en Finlandia, pues sin ningún problema y con valentía nos reunimos con los finlandeses, ahí en inglés como pudimos, y tenemos ya la referencia de un estupendo, claro, a nivel finlandés. Aquí ya es otra historia de lo que es un buen programa de gestión. Esta es la manera de trabajar. Informarnos, recopilar información y luego tener una alternativa viable para cuando se nos diga que no, pues decir, pues igual sí. Y la última parte ya, a modo de reflexión, ¿no? De cierre. Conclusiones, ruegos, preguntas y lamentos. Después de todo este barullo normativo que os metí, de todo lo que os conté, pues yo creo que podemos llegar ya a una serie de conclusiones que voy a leer y que dejo abiertas para que luego vosotros juzguéis y veáis y opinéis al respecto, ¿no? Al final estamos ante un modelo que viene a ser parecido a lo que teníamos en el periodo anterior, en el cual se le da todo poder a las comunidades autónomas, puesto que el Ministerio no se va a meter en problemas. Aquí en el año 79, al Consejo de Gobierno de Asturias se le dio las transferencias en agricultura y cuando, recuerdo en reunión de su comité líder, que los representantes de alguna comunidad autónoma, imaginaros cuáles, les dijeron al Ministerio ya que ojito con lo que hacían, que no iban a consentir que les pisasen sus derechos y soberanía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio? Pues muy sencillo. En cada medida de la intervención va a reflejar prácticamente, si es capaz de consensuar con todas las comunidades autónomas lo que le digan, o si no el reglamento no se va a meter en problemas, porque realmente el Ministerio que tenemos, sus competencias prácticamente va a ser lo de interlocutor. Los que tenéis el FEM sabéis bien de lo que estoy hablando. Hablamos más bien de cambios estéticos que prácticos, puesto que al final podremos subvencionar lo mismo, en los mismos términos y con unos cuadros financieros bastante parecidos, ¿no? La trascendencia real de todo lo que estamos hablando es simplemente evitar tanta complejidad burocrática para la Comunidad Económica Europea, que es que tener que hablar con 11 PDRs o no sé cuántos había en España, y cada uno de su padre y de su madre, pues le daba un poco de yuyu, ¿no? Casi. Y luego, al final de lo que estamos hablando es que cada comunidad autónoma presentará su micro PDR metido dentro de lo que son esas fichas temáticas y se va a hacer una especie de anexo o va a tener una serie de partes el plan estratégico de la PAC. Es el modelo, insisto, que los que tenemos fondos de pesca ya vimos y no pasa nada. Realmente es una sumisión absoluta del Ministerio para las comunidades autónomas. Y luego también, visto lo que hay, el recelo que genera el multifondo, si partimos del principio básico que está el reglamento FEAD, del principio global de los fondos estructurales de la Unión Europea, en la cual entra todo lo que no se prohíba, yo apuesto casi más por un monofondo o por una estrategia compartida con los fondos de pesca, dejándonos hacer todo lo que queramos con el FEADER, a que nos den Fondo Social Europeo, que nos den el FEDER y que sea un barullo burocrático que nos limite mucho y que estemos todo el día, pues, hablando en plata, acojonados si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, ¿no? Para mí, esa es la solución. Eso sí, una única estrategia, un único procedimiento y no un barullo como el que tenemos ahora, dos estrategias con dos direcciones generales que están dentro de la misma consejería. Se sigue manteniendo el 5% del líder, que es lo que nos importa, y desde luego si el Principado sigue apostando por nosotros, lo cual es que hay que agradecer, cuando hay que dar palos, damos palos con la varada de llano, pero cuando hay que agradecer y reconocer la apuesta que se está haciendo para el líder, si siguen con el 25%, pues chitón y punto en boca, me parecería una buena medida, ¿no? Seguir así. Y luego también
lo que hablábamos desde el principio, el retraso acumulado, yo veo muy difícil que el plan estratégico de la PAC, el siguiente periodo, empiece realmente a 1 de enero. Es muy importante que exista también un reglamento en el cual se regule la transición, y yo creo que esto es una puerta peligrosa a la renovación o a la continuidad. Llega el momento de tomar decisiones, y ¿quién las tiene que tomar? La comunidad autónoma. No vale echar balones fuera, y quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que tomar el mando del proceso es la comunidad autónoma, ordenando todo el proceso de transición o modificación. Y luego también es muy importante que a la hora de diseñar el modelo de gestión y a la hora de diseñar la estrategia también se nos tenga presente desde el principio. Yo creo que el error que se cometió en el periodo anterior, en el cual se nos mandó a hacer unas estrategias en barbecho que luego tuvimos que ajustar para lo que nos dejaban hacer con el líder, pues eso es casi ya jurásico, ¿no? Probablemente lo lógico, lo suyo, sería tener una estrategia, a lo mejor de todos los grupos, desde READER, a escala global de lo que queremos hacer con el líder, y luego cada uno con sus especificidades comarcales empezar a trabajar. Lo que no tiene sentido es trabajar de manera descoordinada con los objetivos que vaya a plantear el Principado, al cual es de agradecer que todas las decisiones y todo lo que vaya a hacer desde el punto de vista estratégico cuente con nosotros desde el principio, ¿no? Y luego también, como el siguiente paso, lo primero que hay que hacer es modificar el PDR y los convenios que tenemos, puesto que acordaros que realmente nuestro convenio termina el año que viene. No hay gastos de gestión y no hay ni gastos tan siquiera para la convocatoria. Y también realizar ese ajuste con los fondos de Next Generation, si se quiere implicar y dar algo al líder, bienvenido sea, o si no, desde luego, la parte más importante es que estos 2 años tengamos un periodo de transición seguro, estable y tranquilo, que yo creo que es el principal objetivo que debemos de plantear. Supongo que para preguntas esperaremos después, y si quiere hablar o a quien le toque al siguiente ponente, pues puede ir hablando, que yo con esto lo doy por finalizado, que tengo la garganta bastante chunga. Gracias por vuestra paciencia y atención, que esto es muy árido de explicar. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues me toca a mí agradecerte el que nos hayas dado impartido esta lección sobre cómo está ahora mismo toda la transición y todo el periodo y el líder que viene. Y me toca también pues dar paso. Bueno, Juan, hay gente que nos pregunta si vamos a mandar esta presentación, si la podemos hacer. Yo creo que la vamos a colgar en la página web de READER, por lo menos, si te parece, para que la tenga todo el mundo y se la pueda descargar. Sí, además hay una versión en PDF que ya te mandé que es mejor. Muy bien. En segundo lugar, deciros que a través del chat podéis mandarnos todas las preguntas y todos los comentarios que queráis hacer, y que una vez finalice su intervención el siguiente ponente, que como sabéis es David Villar, que es el director general de Medio Natural y Planificación Rural, que nos va a hablar desde el punto de vista de la consejería de cómo está el siguiente periodo, habilitaremos un pequeño periodo de debate en el cual comentaremos y trasladaremos todas las preguntas que nos hagáis a través del chat. Así que, David, cuando quieras, es tu turno y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Rebus. No sé si se me oye bien, que tengo los auriculares, pero a vosotros os escucho por el ordenador, se me oye bien, ¿vale? Voy a compartirlo primero, la presentación. A ver si se ve. Yo creo que me pasa como a Juan. ¿La veis ahora? Hola, ahora no os oigo. Sí, se ve, ¿eh? Se ve. ¿Y se ve la pantalla total? ¿O se ve también? Se ve. Tienes que ir a una opción de arriba, que yo no sé cómo la tienes tú. Opciones de presentación, ¿no? Eso, sí, cambiar a la vista de moderador y presentación. Dale ahí. ¿Ahora? Y ahora entera, la veis entera, ¿no? Ahí está, sí. Venga, perfecto. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la oportunidad, porque yo creo que además hoy lo que podemos hacer es sustanciar el cambio que hicimos organizativo en la estructura de la consejería. Como sabéis, hubo un cambio en la organización el año pasado, durante el verano, para que no se enterara nadie, como siempre, en medio de la pandemia. Y lo que hicimos fue segmentar un poco las competencias de la consejería. Luego en algunas reuniones sí que me tocó estar ya con vosotros y sustanciar lo que es la planificación, dejarla extendida, la planificación estratégica de la consejería, dejarla extendida de la parte de la convocatoria líder, ¿no? Como decía antes Juan, hay un servicio específico que todavía está en proceso de construcción, que se va a encargar exclusivamente de vuestra convocatoria por la importancia y por la cantidad de gestión que tiene.
no solo la importancia económica, sino por la importancia que le damos aquí como algo estructural. Y el resto, incluso lo de capa alta, que tiene que ver con el programa de desarrollo rural, también que tiene que ver con los nuevos fondos que antes os comentaba también Juan, ligados al Next Generation, incluso otros fondos como los LIFE o otros fondos que podemos tocar desde aquí, que ya hemos lanzado, pues que quedasen dentro de medio natural. Es una situación anómala en el resto de direcciones generales a nivel estatal, porque no hay ninguna que conserve o que dentro de la autoridad de gestión esté también la biodiversidad. Es una apuesta además de nuestro consejero por combinar las estrategias principales de la Unión Europea, luego viene algo también en la presentación, del Pacto Verde Europeo, la estrategia del campo a la mesa o del campo a la mesa y de la estrategia por la biodiversidad. La verdad que es un privilegio además poder diseñarla junto con vosotros y con el resto de actores la estructura del nuevo programa de desarrollo rural, y yo creo que es casi la envidia del resto de consejerías, no solo por la dotación económica, sino por la amplitud de trabajo que podemos hacer. Desde que empezamos el año pasado en el servicio, aquí en la Dirección General, pese a la pandemia, ya empezamos a hacer modificaciones de calado en lo que tiene que ver con el programa de desarrollo rural, y aunque tiene que ver menos con vosotros, yo creo que fuimos capaces de dimensionar una ayuda estructural para las ICES, para los compromisos medioambientales que reciben los ganaderos y ganaderas de Asturias, y pudimos meter dentro de la ayuda de montaña o las ayudas de la Red Natura, llegar hasta duplicar los fondos que reciben, que hay unos 16 millones de euros adicionales que van a venir este año de forma automática para los ganaderos y ganaderas asturianas. Lo que voy a hacer en la presentación es, yo creo que hay algunos aspectos que, bueno, además después del torbellino de Juan, que acumula muchos datos, muchísima experiencia, yo humildemente voy a contaros qué es lo que estamos haciendo dentro de la planificación estratégica y desmenuzar un poco las tripas de cómo funcionamos con los grupos de trabajo en el Ministerio, y un poco también el enfoque que le estamos dando de alianza de la cornisa cantábrica. Desde el principio, cuando abordamos los planes estratégicos, daros cuenta, empezamos en septiembre del 19 y había una efervescencia, vosotros lo notáis, comentarios, efervescencia, grupos de trabajo, intervenciones, todo este lenguaje que antes os comentaba también Juan, que hay muchísima nomenclatura nueva, hay un periodo de transición que tenemos que gestionar y una incertidumbre sobre el nuevo plan estratégico porque va a tener un carácter nacional. Abundando en esa estructura que en cuanto nos metimos nos desbordó, y fue un poco la razón por la que empezamos a hacer grupos de trabajo internos, nos encontramos una consejería que estaba muy dispersa en cuanto al liderazgo de asumir este nuevo reto del plan estratégico. Intentamos hacer grupos de trabajo internos y rápidamente lo que hicimos fue componer grupos de trabajo a nivel suprarregional. Disponemos de un grupo de trabajo de toda la cornisa cantábrica, que es con el que estamos debatiendo y fijando posición primero en los debates de las conferencias sectoriales sobre cuál es nuestro modelo, el de la cornisa cantábrica, y vimos que de alguna manera, si queríamos llegar a influir en algo en la política agraria común, vosotros ya lo conocéis perfectamente de los ejercicios anteriores, Asturias es una región pequeña y la manera que vimos más efectiva fue la de aliarnos con Galicia, con Cantabria y sobre todo con País Vasco, sobre todo por el peso político que tiene. Estamos muy satisfechos de esa alianza porque debatimos, yo creo que un poco a semejanza de ese grupo Frankenstein Líder que antes os explicaba Juan, porque las direcciones generales, las autoridades de gestión de las cuatro comunidades pivotamos semanalmente sobre los aspectos que nos consultan y emitimos un dictamen conjunto y coordinado, de tal manera que entendemos que la posición de Asturias, refrendada por el resto de la cordillera, pues yo creo que vamos a tener más peso. Estamos en contacto directo con el secretario de Estado, además con muy buenísima relación con Fernando Miranda, que ha entendido además perfectamente que el peso de Asturias se ve refrendado por ese peso de la cornisa y desde esa perspectiva estamos trabajando. Yo os voy a desarrollar 4 puntos principales, deteniéndome un poco en el periodo 23-27, en lo que se refiere al líder, aunque ya os lo he explicado en su mayoría Juan, y voy a intentar centrarme en los aspectos que a lo mejor han quedado de una manera más sucinta explicados, ¿no? Lo primero, lo que es la propuesta de reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, el calendario y fases de trabajo, que también, como bien decía Juan, está en constante evolución y en constante cambio, porque en la misma opinión que Juan, creo que vamos muy apurados de plazos y que vamos con el agua al cuello y que hay otras
otras regiones, ya no digo comunidades autónomas, otros países que están con distinto ritmo y se juntan también, como bien decía él, también distintas perspectivas. Hay países que no les interesa avanzar tan rápido. Luego, cómo queda el desarrollo rural en el plan estratégico y más adelante específicamente cómo quedaría el programa LEADER en el periodo 23-27 dentro del plan estratégico. Unas pinceladas también del periodo de transición, de cómo lo estamos planteando y el marco financiero plurianual, cómo estamos diseñando ese marco, y otra pincelada de los fondos Next Generation que aplican directamente a la PAC, los SERI que tenemos territorializados en Asturias, unos 28 millones de euros. Hay mucho texto, luego os lo pasaré a través de Rebus de la red, si os parece, la presentación para que la podáis tener, ¿no? Principalmente lo que se trata ahora en el nuevo plan estratégico es de adaptar el reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, los dos reglamentos, el 1305 y el 1307. Teniendo en cuenta estos dos y viendo un poco el calendario inicial, sabéis, esto fue presentado el 1 de junio de 2018, la propuesta que está en permanente revisión con una última versión del 21 de octubre del 2020 y que estamos pendientes también del resultado de los trabajos que haga el Parlamento Europeo desde octubre del 2020. La votación tuvo un total de 1.358 enmiendas presentadas. En algunos casos sí que nos dan participación a las comunidades autónomas para que fijemos posición a través de nuestra Dirección de Asuntos Europeos y lo que hacemos es a través del Comité de las Regiones o a través de esa interlocución directa con la Dirección General de Fondos Europeos, lo que hacemos es dar traslado de nuestra posición en las enmiendas. Voy a ir pasando. Bueno, lo que antes os decía Juan también, perdóname Juan, me refiero a ti continuamente por el anterior, que vamos a pasar de una política muy centrada en la prescripción a una política orientada a resultados, a objetivos. Es como si pasásemos de una... como si nos montásemos en una gran empresa, es decir, tiene que haber unos indicadores de rendimiento muy diferentes a los que ahora estamos acostumbrados. Esto nos va a llevar a que hay que medir los resultados de la política que apliquemos, no solo en una prescripción de unos objetivos inamovibles o fijos o económicos, sino que va a haber una revisión constante y continua de los indicadores. Los objetivos generales, ya lo sabéis, y antes esta diapositiva los ilustra, ¿no? Los 9 objetivos que tenemos específicos y un objetivo transversal de conocimiento e innovación. Lo más importante de estos objetivos es que se agrupan y que son transversales entre ellos. Os cito, inicialmente, los objetivos 1, 2 y 3 tienen que ver con el sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, muy en la línea de la resiliencia y de los fondos de recuperación que están ahora encima de la mesa. Los objetivos 4, 5 y 6, los que llaman los objetivos verdes, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la acción por el clima y los objetivos medioambientales que vienen en el Pacto Verde Europeo y que vienen también en la estrategia de la biodiversidad, cuestión que os decía antes que encaja directamente con nuestra dirección general. Y por último, el fortalecer ese tejido socioeconómico en el objetivo 7, 8 y 9, estando vosotros dentro del objetivo específico 8, que tiene que ver con zonas rurales vivas. Ese es el nuevo traslado, ¿no? Con esos 9 objetivos y un objetivo transversal de conocimiento e innovación que nos está costando que cale a nivel regional, no solo en esta región, en muchas regiones, porque es una asignatura pendiente, la transferencia de conocimiento desde los OPIs, desde los organismos públicos de investigación al medio rural y llevar esa innovación también canalizada para que llegue al último de los segmentos, al último ganadero y al último agricultor. Cada Estado miembro tiene que establecer un único plan, con lo cual ahora la interlocución frente a la Comisión tiene que ser a través del Estado, pero sí que es verdad que nos dejan a nivel regional un campo de acción, no puede ser de otra manera también, porque las regiones son muy distintas. Yo lo veo casi como una oportunidad, no como una imposición de las comunidades. Ahí abrimos el debate, Juan, y vamos lanzando. Pero lo veo interesante que nosotros podamos tener cierta flexibilidad. Yo cuando me planteo en las reuniones, yo os hago un diálogo, cuando me planteo en las reuniones que mis objetivos o mis medidas tienen que tener el mismo intensidad, por ejemplo, de pastoreo que la región de Murcia, es que algo cruje. Entonces lo que tenemos que tener son unos criterios comunes a nivel del plan frente a la Comisión Europea y luego que cada comunidad autónoma establezca unos anexos diferentes con una modulación acorde, lo que os decía antes de la cordillera, nuestra intensidad de pasto y nuestro matorral aquí está. El matorral aquí está para controlarlo, no tanto para preservarlo, porque el matorral
aquí por las condiciones fisiográficas y climatológicas avanza solo. Cuando los elementos de este plan estratégico se establezcan a nivel regional, tienen que tener esa coherencia y uniformidad dentro del primer nivel, a nivel estatal. Y bueno, se supone que tienen que esas intervenciones que antes, como bien os decía Juan, ya es el nuevo lenguaje, ya no son medidas, son intervenciones, tienen que basarse en un análisis de las necesidades, pero tienen que vincularse a objetivos. Luego entramos en detalle en cada uno de ellos cuando tenemos las negociaciones, pero nuestra sensación y nuestra propuesta al órgano de gestión central fue que cada medida o cada intervención atacase a un objetivo único. Esto nos va a facilitar muchísimo la gestión, una relación unívoca entre una intervención y un objetivo al que ataca o al que aplica. Os ponía aquí en azul abajo las estrategias que tenemos que tener siempre presentes: el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa o de la granja al tenedor, como se decía en su inicio, y la estrategia para la biodiversidad para el 2030, la gran olvidada, y que desde aquí vamos a intentar que la biodiversidad sea un recurso natural, un recurso activo más. Y bueno, como otro efecto, ese marco financiero plurianual del 21 al 27, que como sabéis va a tener efecto con la transición 21-22 y con la más efectiva 23-27, y como también decía correctamente Juan, hasta el 30 probablemente cuando se extienda el periodo. El plan estratégico tiene que incluir estos elementos: una evaluación de las necesidades, que esto lo conocéis de los otros anteriores, que incluye también una priorización y una clasificación de las necesidades, una estrategia de intervención global, cuáles son los objetivos a nivel país, a nivel Estado, a los que va a atender. Pues producción de alimentos de manera segura, de manera acorde con las estrategias de biodiversidad, y una mejora de las condiciones para los que producen y los que comercializan o transforman esos alimentos. Una descripción de esos elementos comunes en varias intervenciones, en las medidas, la descripción de cómo son los pagos directos y las intervenciones de desarrollo rural, que vienen especificadas en la estrategia. Un segundín, que disminuyo esto. Establecer cuáles son las metas y los planes financieros, muy importante, que tienen una revisión continua y semestral, por eso necesitamos mucha potencia y necesitamos mucha coordinación en este caso con vosotros también cuando gestionemos vuestra medida, porque tiene que ser una relación casi instantánea de cómo van las cosas. No podemos establecer KPIs, indicadores de rendimiento a año vista, tenemos que tenerlos casi en tiempo real. La descripción del sistema de gobernanza y coordinación, y que tiene que tener unos sistemas de gestión y control muy concretos, que es los que establecemos aquí a través de los medios propios instrumentales, la gestión continua del PDR y el control de las medidas para garantizar la trazabilidad. También tiene que incluir una descripción de los elementos que garantizan esa modernización de la PAC, esa tendencia a la digitalización y a la transformación digital de todo el sector, y una descripción de todos los elementos que tienen que ver con la simplificación administrativa y con la menor carga administrativa. Objetivo fundamental, además, que todo sea más sencillo, y ahí, como sabéis, históricamente vamos por detrás. Nuestros criterios y nuestros cerrojos y nuestras seguridades son mucho mayores que los que tiene la Comisión en todo. Lo hemos sufrido el año pasado con las ayudas COVID, que eran casi de aplicación automática, y nuestros interlocutores en la Comisión, que nos reunimos con ellos cada 15 días, con nuestro contacto directo con ellos, no dan crédito de nuestra rigurosidad en la fiscalización previa, intermedia, posterior. Bueno, como bien lo sabéis vosotros y lo sufrís ahí en la fase de lamentos que antes decía Juan, es una manera continua de casi a veces de ponernos palos, pero que intentaremos ir salvando. El anexo 1 tiene que ver sobre evaluación ex ante, la previa, y además, y muy importante, la evaluación ambiental estratégica, la EAE, que además es donde vamos a tener que interlocutar con el otro ministerio, con el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, y donde ya estamos teniendo grupos de trabajo común con ellos para que esa evaluación ambiental estratégica nos valore positivamente, porque al final creamos paisaje, creamos territorio, creamos riqueza, y entendemos que sin la PAC, sin el Programa de Desarrollo Rural, no hay tampoco desarrollo de la biodiversidad. Es importante, va a ser un hito importante también. El anexo 2 tiene que ver con esos análisis DAFO que hay en todos los planes estratégicos y en todos los programas. El anexo 3, cómo consultamos a los socios, cómo documentamos y cómo trabajamos de la mano de los agentes del territorio como vosotros. Hay un anexo específico del cultivo del algodón que no deja de ser casi exótico, a nosotros no nos tiene aplicación. Y el anexo 5, que tiene que ver cómo va esa financiación nacional adicional a lo que la Comisión nos transfiere con el plan estratégico. Yo creo que no me he pasado aquí.
El plan estratégico ahora habla de intervenciones. Las intervenciones son las antiguas medidas que antes decíamos y tienen que ver con varios niveles. Intervenciones que tienen que ver con pagos directos. Bueno, aquí no me paro mucho, ¿vale? La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad complementaria redistributiva, la renta para jóvenes agricultores y los famosos ecoesquemas están dentro de los pagos directos disociados. Todo este conjunto de pagos está en constante revisión y en constante, además, diatriba y revisión continua, sobre todo en el caso de los ecoesquemas. Nosotros estamos apostando dentro de ese esquema de cornisa porque nosotros ya tenemos unos estándares de agricultura, vamos a decir, y de ganadería que son muy corresponsables con el mantenimiento de la biodiversidad, y entendemos que nosotros deberíamos de partir ya de una ventaja respecto de las otras regiones. Vete y díselo a las demás, y en esa lucha concreta estamos, y en esa presión los 4 de la cornisa para que los ecoesquemas afecten de una manera muy tangencial o casi de forma muy voluntaria sobre todo a los ganaderos y en especial a la ganadería que tiene que ver con la producción láctea. Los pagos directos asociados tienen que ver con la ayuda a la renta asociada y esta otra, nuevamente, la ayuda específica al algodón. En las intervenciones sectoriales concretas que tienen que ver con las frutas, las hortalizas, el sector apícola, el vino, como sabéis también hay otros sectores como el oleico, el que tiene que ver con aceite de oliva, y en otros sectores es donde estamos también empujando para que el sector de producción láctea tenga una intervención sectorial adicional. Nos está costando, pero Galicia y nosotros somos, como sabéis, los principales productores de leche nacionales y estamos apostando por ese modelo de granja sostenible familiar de la cornisa y esperamos que pueda haber alguna intervención sectorial. La sensación es buena, pero vamos a tener que luchar porque si se lo quitamos al resto, bueno, pues va a haber cierta tensión. Las intervenciones que tienen que ver con el desarrollo rural giran en torno a intervenciones agroambientales, a esas zonas con limitaciones naturales, con esas desventajas específicas que antes os decíamos, las zonas de montaña, incluso las zonas que coexisten con grandes carnívoros muy importantes y de plena actualidad, las que tienen que ver con la pendiente, con red natura muy importante, que el ganadero, el agricultor, el que esté dentro de un espacio de red natura se vea beneficiado positivamente. Ya tiene una serie de restricciones, tiene que tener además esa ventaja competitiva. Ya lo hemos logrado en la anterior modificación del PDR, subiendo al máximo el importe de red natura y duplicando lo que tiene que ver con la ayuda de montaña que como sabéis llega a casi la totalidad del Principado. Tiene que ver también en las intervenciones con las inversiones, con la mejora o con la compra de activos que mejoren la capacidad del agricultor, del ganadero, el establecimiento de jóvenes agricultores, bueno, lo habrá en sentido genérico, la llegada de nuevas personas al campo y que vayan a trabajar en los recursos que ofrece el sector también. Los instrumentos de gestión de riesgo, donde desembarcan también los instrumentos financieros y la cooperación e intercambio de conocimientos e información. Cooperación, como veréis, es la fórmula o la forma en la que se denomina a vuestras intervenciones, ¿no? Lo que tienen que ver con vosotros, con el programa LEADER. Las dos fases que tenemos ahora mismo dentro del calendario y las fases de trabajo para elaborar este Plan Estratégico Nacional son la fase 1 de diagnóstico y análisis de necesidades, que está superada, ya está analizada a través de todo el trabajo que hicimos en el año 20, reuniones, grupos, interpelaciones, aportaciones continuas a través de nuestros jefes de servicio y de los expertos que nos ayudaron desde la universidad también, el grupo de Felipe, de Observatorio del Territorio, continuamente nos estaban ayudando a definir esas necesidades específicas, definir en la fase 2 la estrategia de intervención, o sea, qué necesita el plan y cuáles son las prioridades, y luego en la fase en la que se está, que es la selección y el diseño de las intervenciones, las necesidades prioritarias. Necesitamos que las intervenciones, esas hojas que antes os ponía Juan, las hojas azules, verdes, donde diseñamos la intervención y diseñamos a nivel región y a nivel muy específico el cuánto, el cómo y el dónde. Y paralelamente a las fases 2, a estas que se está haciendo de trabajo, hay una evaluación ex ante que se está desarrollando a muy alto nivel en el Ministerio, en cada una de las direcciones generales, y nos dan un feedback sobre aspectos muy concretos. Y lo que os digo, la evaluación ambiental estratégica ya ha comenzado a través del MITER, de la Dirección General de Biodiversidad, y que entendemos que va a ser un punto que tendremos que superar. Los requisitos para esa evaluación ambiental estratégica se están poniendo bastante grises y necesitamos que claramente los objetivos medioambientales estén dentro de la nueva PAC, el nuevo PDR, estén explícitamente potenciados y favorecidos.
desglose un poco de la fase 1. Voy a tirar un poco rápido para no extenderme. Diagnóstico y análisis de las necesidades. Bueno, con esos análisis iniciales, de los análisis DAFO, análisis específico para cada objetivo estratégico. Fue un trabajo muy largo, la verdad, y muy tedioso. En este caso había que conformar los de cada comunidad autónoma. Nos establecimos en 10 grupos de trabajo, ya os digo, reuniones en muchos casos semanales y que se nos solapaban, y que acabó en enero del 2020. Las conclusiones tienen forma de 10 documentos de revisión constante, que es donde estamos intentando entrar en algunos aspectos que, visto el desarrollo, queremos que se vuelvan a revisar, que están colgados en la página del Ministerio, que son de consulta pública y que en cualquier caso siempre están abiertos a esa revisión. En la fase 2, en la que estamos desarrollando activamente, fue donde hicimos esa priorización de necesidades del plan, que fue acompañado además de una posición política en conferencia sectorial del Pilar 1 y del Pilar 2, en la que también consensuamos con el resto de las comunidades de la cornisa cantábrica, y con esa interlocución directa para hacernos fuertes con ciertas cuestiones, como el sector lácteo, que nos quedaba un poco tangencial, fijaros, respecto de otras comunidades que lo sabéis históricamente, como Andalucía o Castilla-La Mancha, que tienen otro diseño muy diferente al nuestro, ¿no? Y en esta segunda etapa en la que estamos ahora activamente, y que os pediremos que intervengáis, tiene que ver con ese diseño de las intervenciones, con cuáles son las que necesitamos, a qué necesidades responden, lo que os digo, a qué objetivos van, el presupuesto asignado específicamente, y sobre todo, y muy importante, cómo hacemos esa gestión continua y ese control y supervisión de manera continua también. Tenemos que hacerlo sencillo, pero que nos permita, a través de distintas herramientas informáticas que estamos intentando desarrollar o conectar a través de interoperabilidad, y que sirvan para extraer continuamente indicadores de gestión, y que el organismo de control pueda pasarlo al organismo pagador y a su vez al FEGA y a su vez a la comisión. Siempre hay ese debate que os pongo abajo entre el Ministerio, las comunidades autónomas que estamos interviniendo e interlocutores externos. Hay también consultores o expertos externos que nos ayudan a definir esas intervenciones. En esta estrategia de intervención, lo que estamos haciendo es contribuir, pero no solo en la posición de las reuniones que tenemos semanalmente, que ahora, además, con esto de las videoconferencias, saltas de una reunión a otra y a veces tenemos hasta 2 y 3 simultáneamente. Lo que estamos haciendo, además de estar activos en esas reuniones, es estar presentes en grupos de trabajo, pero con aportaciones por escrito. Ese es el trabajo que no se ve y el que estamos haciendo, y en el que nos hemos dotado además de medios adicionales a través de la consultoría específica que nos aporta Traxa y Serpa, para tener unos perfiles profesionales, pues expertos en fondos europeos, en innovación, en análisis económico-financiero, en interoperabilidad y objetivos también de rendimiento de aplicaciones, y nos establecemos y nos acompañan en estos grupos técnicos de trabajo, los grupos técnicos de alto nivel, los GTAN, que son los que semanalmente tenemos, y otros grupos de trabajo también y otros subgrupos. Está también el líder de la Red Rural Nacional, en el que vosotros estáis también representados, muy importante el del MITECO, y hay otros específicos por la dificultad que tienen de implementación, como el de los ecoesquemas. También estamos teniendo reuniones con los agentes, con las OPAs, con cooperativas y con los agentes de las organizaciones de productores, que son muy importantes y que tenemos que ir de la mano de ellos desde el principio. También estamos reuniéndonos con agentes medioambientales, con conservacionistas, porque van a ser parte fundamental en lo que os digo de la evaluación ambiental estratégica del plan, del programa. Las ayudas, de cómo se establecen. Hay 2 grandes grupos, no me paro aquí mucho, ayudas desacopladas y ayudas asociadas. Y también un importante concepto tiene que ver con la condicionalidad reforzada. ¿Cómo hacemos que esas buenas prácticas agrarias, que están en revisión además ahora dentro de la consejería, que están bastante obsoletas en algunos campos, en algunos de ellos, cómo hacemos que armonicen esas buenas prácticas agrarias con la condicionalidad reforzada, o sea, con ese plus medioambiental que nos pide los nuevos estándares, pero que también tengan en cuenta temas de medio ambiente, de salud pública, de sanidad y sobre todo de bienestar animal y de sanidad vegetal, trazabilidad. Los ecoesquemas. Estos ecoesquemas, estos son definiciones un poco para que os suenen, ¿no? Cuando estamos hablando de ecoesquemas, y que hay muchísima literatura y muchísimas noticias, estos tienen que ver con estándares y compromisos ambientales que se les requieren a los agricultores en general y ganaderos, y que van más allá de esa condicionalidad reforzada.
tenemos que dedicar un porcentaje de lo que perciben nuestros ganaderos y agricultores a esos ecoesquemas, y es donde estamos batiéndonos el cobre para que nuestras prácticas ya se consideren prácticamente ecoesquemas de una manera automática. Eso es una cuestión muy, muy complicada porque nos exigen un plus, pero lo que no queremos es que los perceptores de ayuda vean minorada, ¿no?, la ayuda que reciben por incorporarse a estos ecoesquemas. Luego hay unos programas sectoriales, como os decía antes, de apicultura, frutas y hortalizas, y es donde estamos también intentando meternos para otros sectores como el sector de producción láctea. Y bueno, y el desarrollo rural lo que permite es seguir con todo el abanico que teníamos de medidas, pero dentro de esas intervenciones generales, y como veréis luego en la diapositiva, que es común a la que puso Juan, se reducen de las que tenemos ahora a un total de 8 en el nuevo plan estratégico. Bueno, el desarrollo de las reuniones de los grupos técnicos y grupos de alto nivel son reuniones muy, muy largas, incluso en algunos casos de días que nos ocupan todo el día, y cada uno, el ministerio nos manda las fichas específicas con unos días de antelación, abrimos un turno de intervención con observaciones y comentarios, y luego los días posteriores, que es donde está lo importante, le damos esas aportaciones y observaciones que consensuamos con el resto de actores de la cornisa. Luego el ministerio actualiza las fichas y se programa. Esto a veces genera inexactitudes o genera distintos tiempos con otros grupos que os decía que tienen otro nivel más transversal o más bajo, porque a veces avanzamos por delante en los grupos técnicos de alto nivel, y cuando eso emana o cuando se difunde al resto, nos pasó el otro día con el MITECO, que ellos tenían un concepto de ecoesquemas que ya habíamos superado en la reunión anterior, ¿no? Tenemos que trabajar para llevar el mismo ritmo en todas las intervenciones, pero nos está costando porque queremos avanzar y necesitamos avanzar, y en algunos casos se quedan cosas atrás. Bueno, nada, reforzar ese trabajo que estamos haciendo con ese grupo de trabajo de la cornisa cantábrica, en la que tenemos una posición técnica y una posición política, una posición mixta para defender nuestros intereses. Ejemplos que tenemos de grupos de trabajo y qué estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el 1 de diciembre del 2020 tuvimos una de las reuniones de grupo de trabajo que tienen que ver con intervenciones FEADER territoriales. Luego tuvimos otra muy importante en el 19 de enero de este año ya, donde se abordaba una serie de medidas, bueno, que están establecidas por estos códigos que algunos de vosotros seguramente conocéis, y tuvimos que diseminar aquí a los distintos grupos de trabajo para definir esas intervenciones forestales, las productivas y no productivas. La verdad que está siendo un trabajo importante, pero bueno, del que estamos de momento muy satisfechos porque estamos viendo cómo recuperamos una posición que probablemente no habíamos tenido durante la última fase de este periodo. En otro grupo de trabajo, el que tiene que ver con relevo generacional, importante, muy, muy importante dentro del esquema que tenemos, y que fue el pasado 28 de enero, y en el que ya establecimos nuestra posición. Por ejemplo, cuestiones que les hicimos llegar dentro de esta posición conjunta: el 2% de asignación de los pagos directos a este pago complementario, la modificación del cálculo a percibir por hectárea, pasar del 50 a 75, ese incremento en el umbral de hectáreas también, pasando hasta las 120 hectáreas, y la prórroga del periodo de 2 al periodo de 5 años. Y, con estos... Oye, no sé si voy bien de tiempo, Rebus? Pues sigue, ya te corto digo, yo. Tú me cortas, venga, que yo me enrollo, tú me cortas. Las armonizaciones de los dos pilares, del 1 y el 2, y esos controles informáticos cruzados de ambos pilares. Otro grupo muy importante fue el que tiene que ver con ecoesquemas, que fue el día 2 de febrero, y que tiene que ver con estos ecoesquemas que no os paso a desarrollar, pero que hay algunos ecoesquemas muy, muy interesantes para nosotros que tienen que ver con la sostenibilidad de pastos, con ese impulso al pastoreo extensivo, que es norma en nuestros espacios naturales. También lo que tiene que ver con siega de prados y márgenes. Hay alguno más aquí. Agricultura de precisión, también mejora también de la conservación del suelo en los cultivos leñosos, y prácticas para la mejora de la biodiversidad. Cuestiones como ya estamos haciendo con el manzano o con otros cultivos o con otras plantaciones. Algunos de los grupos que estamos trabajando además de ese tienen que ver con de ecoesquemas y condicionalidad, que fue el 15 de febrero, donde trabajamos sobre todo con el MITECO para definir los pilares de la nueva evaluación ambiental estratégica. Como a mí me toca estar en las dos comisiones, en la de biodiversidad y en la del mapa, yo creo que tenemos una visión holística de todo lo que está pasando con los dos ministerios, y nos podemos adelantar un poco para trabajar de una manera, entendemos que más eficiente.
¿Qué tenemos? La reunión esa cuarta reunión que vosotros ya conocéis del 22 de febrero del subgrupo líder dentro de la Red Rural Nacional y una de las últimas, la condicionalidad y ecoesquemas con representantes de las cooperativas el 23 de febrero. Otro grupo de los que tenemos, bueno, para no aburriros, que tienen que ver con esas inversiones de carácter productivo que probablemente sea uno de los pilares de cómo vamos a abordar las inversiones en el próximo periodo, tiene que ver también con transformación y comercialización, con estas infraestructuras agrarias, muy importante también de cómo definimos el modelo de infraestructuras, no solamente desde la Dirección General de Montes e Infraestructuras, sino extendiendo esto a otras direcciones generales como infraestructuras, las carreteras de toda la vida y también con el ciclo del agua, cuestiones que ya os vamos adelantando con la modificación, la última modificación del PDR, donde a partir de este año Carreteras ya va a poder realizar dentro de las intervenciones que haga, de las medidas que desarrolle en núcleos rurales, poder cofinanciar sus inversiones y que esperamos que también las inversiones que tienen que ver con ciclo del agua en núcleos pequeños de población, desde abastecimiento, depuración y saneamiento, puedan verse beneficiadas en el siguiente periodo. Esperamos que en este también. Bueno, este otro grupo de proyectos de cooperación, voy a pasar un poco más, como os va a dar Rebus la diapositiva, las diapositivas os lo pasaré en la presentación. Este es, como bien decía antes Juan, el esquema inicial que se tenía, ¿no? Que se tiene sobre el calendario. Se supone que en este primer trimestre, durante los próximos meses, vamos a tener que enviar ya a la Comisión la información pública en el proceso de evaluación ambiental estratégica y estamos ya trabajando para ese sistema de gobernanza y coordinación. O sea, estamos en la recta final para emitir el último borrador definitivo. Aquí yo creo que viene más claro. En septiembre-diciembre del 20 se definieron las estrategias de intervención y es donde tuvimos los grupos de trabajo de alto nivel de gobernanza, de cómo íbamos a gestionar el nuevo periodo. En el 21 que estamos hasta abril, la estrategia de intervención, los grupos de trabajo continuar con esas intervenciones y el tercer debate político de entre los ministros y los consejeros, que es donde preparamos esas intervenciones de alto nivel para que nuestro consejero defienda la posición y que junto con los distintos consejeros y el ministro la exponga y salga una posición de país. En el verano ya tendremos ese borrador informal del plan estratégico y esperamos que la EAE, la Evaluación Ambiental Estratégica, salga también, yo calculo que en agosto. En noviembre-diciembre se supone que tendremos que tener el plan estratégico definitivo de este año, bueno, siguiendo con el 22 para tenerlo aprobado, preparar la legislación y la armonización de nuestros instrumentos normativos y en el 23 es cuando tendremos que empezar ya el inicio de la aplicación de la nueva PAC. También un poco escéptico en este caso, coincido con Juan, en que podamos hacerlo, pero tenemos que intentar que la incertidumbre después de ese periodo de transición de 21-22 quede limpia al inicio del 23. Resumen de los hitos previstos. Esto es repasar lo que ya hicimos en noviembre y diciembre del 19 hasta enero del 20. Fueron esos DAFOs y necesidades parciales no priorizadas. En el 19, en diciembre, fue cuando se reunió el partenariado. El 31 de enero del 20, cuando se cerraron los grupos de trabajo, fue el banderazo final. En febrero, la evaluación ambiental estratégica del año pasado y también el grupo técnico para la preparación de las intervenciones territoriales. Bueno, no os aburro con esto, pero esto es un resumen de todo lo que fuimos haciendo durante junio, julio, septiembre del año pasado, hasta que en otoño dimos la segunda orientación, la segunda posición política del ministro y los consejeros, que fue la más importante en cuanto a la definición de la estrategia. Otoño de 2020, esos grupos de trabajo, y hasta abril de 2021 es cuando tenemos que tener listo este borrador. Ahora estamos en esta fase, borrador del plan estratégico, trabajos por objetivo específico, análisis, estrategias y envío a la comisión. Los artículos de aplicación del FEADER en la propuesta de reglamento van del 65 al 70, del 64 al 70, y es donde vienen definidas todas estas líneas de trabajo que antes os decía. Pongo y subrayo la más importante para vosotros, el artículo 71, que tiene que ver con cooperación, que es como se llama las medidas 19 que hasta ahora conocíamos como programa líder, y el 72, el intercambio de conocimientos e información. Bueno, esto es un poco la traslación de las medidas que tenéis ahora, todos tenemos en la cabeza,
de las 19 medidas a cómo va a quedar las intervenciones 21-27. Vuestro líder, nuestro líder, va a quedar dentro de cooperación, el artículo 71, y va a incluir los regímenes de calidad, las organizaciones de productores, cooperación, lo tiene que ver con grupos operativos de innovación, por ejemplo en Asturias, y la medida líder, la medida 19. El resto son inversiones, jóvenes y startups, intercambio de conocimientos e información, todos estos importantes que tienen que ver desde la 10 hasta la 14 con los pagos medioambientales. Extendimos esta a la 12, que nos parece muy importante, además tenerla por separado, lo que tiene que ver en cómo se desarrollan los trabajos dentro de la Red Natural de Asturias, en la Red Natura 2000, ayudas con zonas a limitaciones naturales en montaña y la gestión del riesgo, el artículo 70. La medida, vuestra medida, la medida de cooperación líder dentro de la 7119 incluye las medidas que hasta ahora, que bien conocéis y no me extiendo, desde la 19.1 hasta la 4. Muy importante que apunta al objetivo específico 8, a este indicador de output 27 y al indicador de resultado R31A. Todas estas cosas os van a sonar más en cuando empecéis a trabajar como indicadores de resultado, que os decía antes, con KPIs de valor y con indicadores externos, os va a sonar perfectamente. Lo que intentamos es que el líder solo apunte al objetivo estratégico 8, a uno nada más, que es el de revitalización de las zonas rurales y que pueda ser un universo en sí mismo, que comprenda todas las medidas que hasta ahora estáis desarrollando y que entendemos que hay que seguir desarrollando y que tan buen resultado nos está dando. Los beneficiarios de esta cooperación líder, esto ya lo comentó antes también Juan, no me quiero extender, los agentes territoriales y los grupos de acción local, entendidos como hasta ahora. La descripción de la intervención tiene que ser vinculadas, actuaciones vinculadas a esas estrategias de desarrollo local participativo que también conocéis y que entendemos que tienen que ir de la mano desde el principio. Yo coincido con Juan 100%, no podemos, lo bueno y lo mejor son enemigos, vamos a hacer la buena, la que nos sirva, la mejor, probablemente puede que sea teóricamente la mejor, pero la que no nos sirve es aquella que no podemos aplicar. Las condiciones de admisibilidad es que los grupos de acción local tienen que estar seleccionados por las autoridades de gestión, en este caso, en esta dirección general, como autoridad de gestión y el consejero, y actores territoriales candidatos a formar un grupo de acción local es lo que conocéis como ayuda preparatoria. El porcentaje, como bien decía también Juan, hay que establecer un mínimo del 5%, nosotros estamos muy por encima de ese 5% y orgullosos además de que así sea y que siga siendo, con ese estándar del 25% o más del 25%, esa subvención mediante un importe global a partir de esos costes elegibles para la preparación y aplicación de esas estrategias, bueno, las normas de ese reglamento de operaciones del artículo 68 y muy interesante esa posibilidad de desarrollar instrumentos financieros, que si queréis luego comentamos un poco aparte, la posibilidad de incluir instrumentos financieros para complementar el riesgo en las operaciones que vuestros beneficiarios acuden dentro de los proyectos, ¿no? Para esa cobertura del riesgo adicional. Costes simplificados, muy interesante, que podamos simplificar todo esto y armonizar con algo que todo el mundo entienda, posibilidad de anticipos y la intensidad de la ayuda, lo remarco, como siempre, hasta el 100% de los gastos elegibles. Los costes subvencionables para vuestra medida tienen que ver con esto, con el desarrollo de las capacidades y medidas preparatorias, cómo va a ser y cómo se va a diseñar la futura estrategia, operaciones de estrategia, incluidas también, y subrayo, las de cooperación, que entiendo que es uno de los valores de los diamantes en bruto a explotar dentro de vuestros grupos, una cooperación además que tiene que ser muy efectiva, que tiene que estar muy orientada a resultados y liderada además por quien tiene la posibilidad de hacerlo. Gestión y seguimiento y evaluación de estrategia. Bueno, puse aquí, me parece que es animación, en el texto original pone animación y para que no se entienda que son otras cosas puse dinamización. O sea, esa dinamización que también hacéis los grupos a escala más regional y que también desarrolla el READER a escala global, ¿no? De todo el territorio. El rango de los importes unitarios y justificación tiene dos categorías, una para la preparación y otra para la aplicación de la estrategia. Bueno, el reglamento transitorio, dentro de ese reglamento transitorio que yo creo que esto ya es fuera parte, ¿no? de lo que es el programa líder, yo creo que nos quedó un poco hasta el final, nos dejaron un poco casi con el agua al cuello a final de año, pero finalmente pudimos aprobar o se pudo aprobar ese reglamento transitorio que entendemos que es muy satisfactorio porque en el caso de Asturias disponemos de un presupuesto adicional muy importante, van a ser 93 millones de euros adicionales a lo que ya teníamos establecido para el periodo 14-20 durante estos 2 años, a ejecutar
o sea, por lo menos a comprometer en el 21 y 22. Y entendemos además que ese nuevo marco financiero plurianual para estos 2 años, como es un escenario de crecimiento, entendemos que cuando os pasemos la propuesta en los próximos días vais a quedar, yo entiendo que satisfechos, porque mejora muy sensiblemente el programa, las medidas 19, y creo que además da esa cobertura necesaria para que tengáis toda la potencia para desarrollar las siguientes convocatorias. Lo que nos permite, y no entro mucho en detalle, ese periodo transitorio es asegurar que va a haber una financiación con las mismas reglas y con los mismos criterios que hasta ahora, y que además permite ese incremento de fondos, en este caso, ya os digo, 93 millones de gasto público total adicionales para estos 2 años, y a este chorreo de dinero, a este chorro de dinero que tenemos que encajar en cada uno de los programas, se le une también los fondos Next Generation. Aquí podemos hablar, si queréis, luego en el debate, pero lo que tiene que ver, y más importante con vosotros, bueno, aquí hay ayuntamientos también, alcaldes, presidentes de los grupos, pero lo más importante para estos fondos Next Generation tiene que ver con cómo territorializan los fondos Next Generation vinculados a nuestro programa de desarrollo rural. Al Principado de Asturias le corresponden, después de la última reunión de la comisión sectorial, 28 millones de euros. Son 28 millones de euros que vienen al 100% de cofinanciación, son 28 millones en cash, y que estamos intentando encajar dentro de aquellas medidas que tienen una menor financiación, y que, de acuerdo siempre con la Consejería de Hacienda, con la Dirección General de Finanzas y con la de Presupuestos, establecer unos marcos financieros que sean estables para estos 2 años. Es complicado encajar, no penséis, más dinero o más presupuesto dentro de esos presupuestos que ya estaban sin ejecutar, y el desafío que tenemos ahora mismo es cómo podemos consumir los fondos de una manera ordenada y de una manera que llegue a todos los posibles agentes del territorio y quien los necesita. Y estos fondos Next Generation tienen que cumplir dos cuestiones importantes: que el 37%, casi el 40%, tiene que destinarse a medidas de bienestar animal, líder u operaciones beneficiosas para el medio ambiente y clima, y el 55% restante a medidas de inversiones. Ya nos dicen cómo tenemos que incorporar estos 28 millones al gasto. Estamos haciendo una simulación, y en los próximos días os haremos llegar una propuesta, porque esto tiene que quedar reflejado en un cambio en el programa de desarrollo rural, y estamos intentando, encajarlo de la mejor manera posible. Os haremos una propuesta que es de crecimiento para vuestro programa, y que va a intentar desarrollar también los fondos Next Generation, aquellas medidas de menor intensidad de ayuda, y además incorporar instrumentos financieros de una manera neta ya en este periodo 21 y 22. Bueno, yo creo que es la última, sí. Espero no haberos dejado fritos ya entre lo de Juan y lo mío. Yo creo que además los dos hablamos suficientemente rápido, pero la idea era daros un enfoque general de lo que llevamos haciendo hasta ahora, de una manera, además, yo creo que sin que trascienda, ¿no? Un trabajo muy continuo y de verdad muy ilusionante, porque lo cogimos de nuevo. Hay gente muy nueva en el equipo. Es un equipo, además, que con el apoyo que tenemos ahora de Traxatec, de Traxa y de Serpa, nos está viniendo muy bien, porque hay especialistas de distintos perfiles, pero que no era menos, ¿no? Teníamos que combinar el consumir el anterior periodo, este periodo de transición, y diseñar lo nuevo. Y la verdad que vamos sin ninguna... Yo antes, cuando os oigo hablar muchas veces, hablamos de es que lleváis mucha trayectoria ya lleváis muchos periodos a la espalda. Y la verdad que estamos planteando el nuevo periodo casi de una manera neutral, objetiva, sin cortapisas anteriores. Lo vemos como un periodo ilusionante, en donde va a venir muchísimo importe de ayudas, y que tenemos que ser capaces de digerir y que lleguen al territorio. Luego, los detalles de cómo lo hacemos, todo es mejorable, todo es, como siempre, y vosotros tenéis muchísima trayectoria, os digo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero el hecho de cambiar la estructura aquí, de que haya un servicio específico en planificación y otro específico para vosotros, vamos a decir, con nombre y apellidos, yo creo que va a mejorar la gestión. No nos va a quedar también exento de dificultades, porque hay piedras en el camino que tenemos que salvar, pero yo creo que es importante seguir avanzando de una manera, con vosotros de la mano, y que veáis un poco lo que estamos haciendo. Yo, Rebus, creo que es un poco todo. Yo creo que además pusimos cosas comunes, Juan y yo, pero sobre todo era para que vieseis, yo creo que entre los dos, ¿no? Cómo nos combinamos y cómo estamos trabajando con distintos agentes, y a ver, ilusionaos para que llegue ya el final pronto.
Gracias, Rebus. Muchas gracias, David, por tu exposición. Creo que además de esta exposición, de que los grupos sepamos en qué estáis trabajando, es un primer paso importante para poder llegar a buen fin, que estoy seguro que llegaremos. Te agradecemos eso, que nos cuentes lo que estáis haciendo, o por lo menos los pasos a los que estáis abocados a dar. Agradezco a Juan muchísimo que nos ponga toda la sapiencia que está el Grupo Frankenstein atesorando al servicio de todos. Y la verdad que creo que esto no debe de ser un inicio, sino un punto y seguido, que esto deberíamos de hacerlo cada vez que tengamos oportunidades, cada vez que haya novedades, cada vez que tengamos que hacer. Y lo que un poco creo ser el portavoz de todos, al decir que se nos tenga en cuenta cuando se tengan en cuenta los territorios o los grupos, a la gente que, como tú dices, lleva muchísimos años trabajando en esto, a la hora de elaborar el programa, que al final es de todos, y lo que nos interesa es que los ciudadanos del medio rural y los territorios rurales pues les llegue esa importante inyección, no solo de fondos, sino de ideas también, que creo que es muy importante. Bien, hay una serie de preguntas. Dicho esto, agradeciendo ya digo a los dos, ¿hay alguna pregunta? Dice Bea que cuándo debía empezarse a elaborar la estrategia de los grupos, y también por seguir que, por lo que entendió, el procedimiento va a ser muy parecido al actual. ¿Sería posible en el nuevo periodo tener convocatoria abierta? Bueno, no sé si Juan o tú, quien queráis, contestáis. Bueno, yo de las convocatorias de líder tampoco puedo hablar con total conocimiento, porque ya os digo que es otro servicio aparte, pero lo que tenemos que intentar diseñar en nuestro programa es la capacidad para tener abiertas las convocatorias según necesidades. Yo entiendo que tener, bueno, es mi deseo, que tener una ventanilla abierta o ir cada poco tiempo cerrando convocatorias semestralmente o de la manera que sea, debería de ser lo interesante. Yo no sé de qué manera lo podamos hacer, pero hay que intentar hacerlo. Ese es mi deseo. Luego habrá que ver el instrumento para ello, ¿no? Pero sí que tener una ventanilla abierta. Las inversiones no esperan por nosotros. El inversor, el emprendedor, el que tiene una necesidad, necesita tener la posibilidad de ir, bueno, cuando sale la necesidad, metiendo, vamos a decir, el papel y empezando la inversión para no perder el efecto incentivador. Ese es mi deseo, pero hay que traducirlo aquí. Bueno, puedo contestar yo un poco sí, al respecto de esto. A ver, en el periodo anterior se nos dijo por activa y por pasiva que no se podía hacer mientras otras comunidades autónomas se lo hicieron. Evidentemente, esa es la primera situación que yo creo que tenemos que superar, ¿no? Yo creo que lo de la mesa técnica ahora es una buena solución para que compartamos criterios y que no solamente estemos sometidos pues al rigor de lo que piense una persona. Y para el periodo anterior hay comunidades autónomas que están funcionando todavía con la convocatoria abierta, tomando dos opciones. Como dije antes, la opción de aplicar el reglamento de disposiciones comunes que teníamos al ser una estrategia de desarrollo local participativo, en el artículo 34, apartado D, que es donde se ampararon los de Cantabria para tenerla abierta por cupos de dinero, os explico ahora un poco cómo es lo de Cantabria, dice literalmente: preparar y publicar convocatorias de propuestas o un procedimiento continuo de presentación de proyectos, inclusive definiendo los criterios de selección. Es decir, en Cantabria tomaron al literal este artículo que afecta a las estrategias de desarrollo local participativo y lo que tienen es una convocatoria abierta todo el año, y cuando tienen una asignación de, por ejemplo, imaginaros 1 millón de euros, cuando llega, me parece que es al 70 o el 80% de esa cantidad comprometida, lo que hacen es cerrar convocatoria y en un mes resuelven. Esa es una de las opciones que se podía haber tomado, pero aquí os digo lo mismo, que cojáis el convenio de colaboración que tenemos firmado para el FEM y el que tenemos para el FEADER. En el del FEADER se fue a lo cómodo, que es ir a lo que dice el reglamento FEADER y nos cierra esta puerta, mientras que con el del FEM sí se puede, aparte que en ese sentido es un fondo más permisivo, ¿no?, que puede ser el FEADER, se puede hacer. Para el siguiente periodo, por el borrador que tengo yo delante, lo que analizamos, cierran esa posibilidad, pero también podemos optar por el modelo mixto, que es el que están utilizando, por ejemplo, en Mallorca. En Baleares tienen un modelo por el cual abren a 1 de enero del año corriente, cierran, me parece que es a 30 de junio, para volver a abrir, pues a lo mejor a los 15 días o a los 20 días después, por lo cual realmente durante el 90% del periodo del año está abierta la ventanilla y se puede resolver, solapando una con otra. Y luego también, si no es posible esto, por lo menos podríamos haber sido más organizados en hacerlo aquí,
porque la gente lo que quiere es estabilidad. Yo, más que tener la ventanilla abierta, lo que tenemos que ir es hacia un procedimiento estable. Estable en cuanto a normativa, estable en cuanto a adjudicación de dinero todos los años y estable entre cuándo vamos a abrir la ventanilla. O sea, no podemos estar jugando con la gente diciendo que vamos a abrir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, San Fermín, mientras que si hacemos como se hace, por ejemplo, en agroindustrias, que se hace un anticipado todos los años y tú sabes que en noviembre vas a abrir, a lo mejor ese sistema es bastante más estable, como se pretende hacer este año. Yo creo que en esas 3 opciones es donde debemos movernos. Oye, yo creo que lo que te decía antes también, que tenemos que empezar también a tener un discurso diferente también. Cuidar las palabras que utilizamos. Y con todo el cariño os lo digo, que a veces cuando hablamos, una palabra que decías tú ahora, ¿no? De jugar o tener a la gente tal, yo creo que nadie tiene esa intención. Lo que ocurre es que muchas veces los instrumentos que tenemos vienen arrastrados también de muchos años y cambiar cualquier procedimiento aquí sabéis que cambiar una disposición de carácter general, un reglamento, un decreto, nos lleva 6 meses. Y eso creo que sois todos conscientes. Nadie quiere tener en vilo a nadie el dinero, pero si es que yo, viendo el dispositivo que tenemos, el presupuesto que tenemos, es que lo que queremos es gastarnos su totalidad, llegar al compromiso de gasto. Y hay que intentar buscar esa fórmula, no decir, oye, pues aquí yo lo de atrás no lo conozco, yo lo que quiero es que esto salga. Y esto hay que hacer todo lo posible para que salga, para tener convocatorias abiertas, para que la gente tenga una periodicidad en la generación de las resoluciones. Es cambiar cosas lleva mucho tiempo y tenemos que ir de la mano. Por eso tenemos que tener ese discurso también en el mismo sentido, ¿no? Dice, aquí no se optó por esto, aquí se tal. Bueno, pues vamos a optar por lo otro en el próximo periodo. Oportunidad como esta probablemente no la tengamos en mucho tiempo. Rebus. Muy bien, David, gracias. Bueno, María Jesús, aparte de dar las gracias por la jornada y a los 2 ponentes, pregunta que en el nuevo plan estratégico 2023-2030 los grupos de desarrollo tendrán participación en el diseño de los contenidos que más directamente les afectan y especialmente en el diseño del líder. Creo que... Y bueno, hay otra pregunta. ¿En el nuevo periodo mantendremos los mismos grupos de desarrollo rural o habrá cambios en los ámbitos territoriales? ¿Existen ya previsiones en este sentido? Yo creo que este es para ti, David, esta pregunta. Bueno, yo lo que tiene que ver con la participación, por supuesto, en lo que tiene que ver en cómo diseñamos las intervenciones del líder, ya os digo que tiene que ser, no puede ser de otra manera, tenéis que participar de forma activa en las intervenciones, si no, nosotros podemos tener esa capa alta de la idea que tenemos, pero tenéis que ser vosotros los que nos hagáis las propuestas. Tenemos la oportunidad en los próximos días de haceros llegar esa propuesta de intervención y que nos hagáis una propuesta vosotros también. La incluiremos, yo os digo, siempre lo sometemos a esa comisión que tenemos o a ese conjunto de la cornisa cantábrica para hacer piña, que todos somos parecidos, ¿no? Cantabria, lo ponía antes como ejemplo Juan, ¿no? Que somos todos, tenemos una idiosincrasia parecida, pequeñas explotaciones o pequeños poblamiento disperso y hay que teneros en cuenta 100%, de la misma manera que vosotros tenéis que tener esa idea de algo, tiene que ser en los 2 sentidos, sí, tiene que ser igual. Lo que tiene que ver con la territorialización de cómo organizamos los grupos 11, 13, 5, 10, eso tiene que ser un diálogo con vosotros, de la mejor manera, de la manera que funcione. Por haber pocos no va a funcionar mejor y por haber muchos más tampoco va a funcionar de una manera más constructiva. Si la organización refleja las necesidades del territorio, tiene que ser esa. Tampoco hay nada inamovible, creo, ¿no? Sois gente que estáis en contacto con la gente que os solicita los proyectos y si hay otras maneras de organización habrá que explorarlas. Pero no decir no de mano a nada. Yo creo que eso es lo importante. Estar abiertos a que haya... Fijaros, estamos para la zonificación de cómo hacer otros trabajos, ¿no? Para los ecoesquemas o para cómo trabajamos incluso con el tema de los purines. Estamos estableciendo regiones unificadas, ¿no? de tipología, ¿no? Pues la cordillera, unas zonas de la franja móvil intermedia en la zona del oriente, en la zona costera, pues estamos estableciendo zonificaciones. Los vascos quieren una zonificación única para su región en ese sentido, quieren un solo esquema ambiental o una sola unidad ambiental. Asturias es muy variada y muy diversa, seguro que llegamos a un acuerdo para que funcionéis de la mejor manera posible. Ni lo mucho es bueno, ni lo poco tampoco va a generar un mejor funcionamiento. Bien, Bea pregunta también para David que ¿cuándo está previsto modificar los convenios de los grupos dada la ampliación de fondos? ¿Se va a modificar la dotación de la medida 19.4 e incorporarlo a la modificación del convenio? Sí, la medida 4 se va a modificar ampliándola, sí.
os vamos a enviar una propuesta en los próximos días. Ya os digo, cuando el martes se lo pasemos a la comisión, estoy viendo las cifras, no os quiero decir nada todavía porque está en proceso de construcción, pero sí que hay un importante incremento en la 19.4 que tenemos que someter a la comisión y luego a ese cambio del PDR para establecer ese marco financiero en los próximos 2 años, en ese periodo de transición. Pero sí, aumenta notablemente y hay que empezar a trabajar con la modificación y luego a raíz de eso con los nuevos convenios. Pero no os digo, o sea, en cuanto esto esté aprobado, primero vamos a aprobar el cambio del PDR cuando lleguemos a un consenso con vosotros, después de ese periodo de interacción con vosotros y luego habrá que trabajar en mejorar los convenios. Sí. La buena noticia es que este periodo, si estuviésemos en un periodo de resta, de disminución, pero es que estamos en un periodo, en esta transición, muy importante el incremento que vais a tener en vuestra medida, con lo cual, en el conjunto, en la 19 en su conjunto, con lo cual yo creo que llegar a un acuerdo sobre cifras que aumentan, seguro que encontramos una posición intermedia, pero sí que va a haber un incremento importante. Bien, y Maxi, al hilo de esto, me pregunta si existiendo estos nuevos fondos para el periodo 21-22, ¿cómo es que se renuncia a sacar una convocatoria del 21 y se plantea la próxima sea del 22? Bueno, las convocatorias, lo decíais antes, ¿no? Que no tiene que ver con el presupuesto, sino con la capacidad de sacarlas. Y es donde estamos ahora. Como sabéis, hay que resolver lo que tenemos y hay que lanzar la siguiente a la mayor brevedad. La intención, yo creo que del consejero es lanzar una a la mayor brevedad, si es posible, a finales de este año como anticipado de gasto para el 22, es algo que ya conocéis, y es importante que la que salga bien, que salga con todos los criterios y no va a ser un problema de presupuesto, va a ser un problema de capacidad y de organización, en nuestro caso, de ser capaces de digerir la mayor convocatoria de líder de la historia, que bien lo sabéis, y ser capaces de lanzar otra convocatoria a la menor brevedad, o sea, a la mayor brevedad, cuanto antes, sí. Ya os digo que no depende de que haya dinero, sino de que haya capacidad para hacer las cosas. Es como establecer más vigilancia o más cuestiones, que tuve otra reunión por la mañana. Si no, por mucho que queramos aplicar una norma, si no tenemos capacidad para ello, lo vemos con esto, ¿no? Con las mascarillas. Es que da igual que tengamos esa capacidad presupuestaria si no hay capacidad humana para hacerlo. Es un corte que tenemos que dar ahí, que no nos queda otra. Se agradece la sinceridad, David. Y la última que por lo menos hasta el momento ha llegado, dice Bea que si también se va a ampliar la medida 19.2. Sí, entiendo que es en este periodo, ¿no? En este 21-22, ¿no? Sí. Es la que más va a crecer dentro de la 19, sí. Sí, se van a ampliar, ya os digo, se van a ampliar. Bueno, la 19.1 no se puede ampliar porque está ya consumida, no tiene aumento posible, pero el resto sí que se van a ampliar de una manera muy sensible, sí. Ya os digo que tener capacidad de gasto, tener capacidad de que esto se mueva y tener capacidad también para que lo que se asigne a cada uno son muchísimos proyectos, 800, ¿no? Más de 800 los que hay en la última convocatoria y son muchos proyectos y tenemos que ayudar al beneficiario a que justifique el 100%, que no se nos caiga nada, que no se nos caiga. Ya sabéis, es una tarea titánica la que tenéis siempre con ello y os lo agradezco mucho porque veláis por la gente y porque trabajáis muy cercanos a ellos y para nosotros es muy importante, yo lo veo en el macro, cumplir los objetivos. Yo el otro día, como reflexión, Rebu, si me permites, que el porcentaje de gasto de consumo que tenemos de estos fondos es inaudito, por bajo, ya lo sabéis, vamos a la cola. Y desde el año pasado pues desde que entramos dentro de la nueva dirección, pues eso, subió un 4%, yo espero este año subir todo lo que podamos y tener un porcentaje de ejecución del PDR como se merece. Vamos a intentarlo con todas las fuerzas. Vamos, capacidad de trabajo la que podamos meter y hay que intentar, vosotros ya lo hacéis de una manera muy eficaz, el consumir los fondos que se os asignan, seguir apostando por eso e intentar nosotros también consumirlos de una manera ordenada y eficiente. Poco más. Muy bien, pues no hay ninguna pregunta más en el chat. Hemos pasado un poco del horario. De verdad, tanto a ti, director David, como a Juan, a los dos, muchísimas gracias. Creo que hablo en nombre de todos. Y lo que sí, insisto, la reflexión tiene que ser de todos y lo que salga de esto es un trabajo conjunto y espero que esto se repita bastante más a menudo mientras no pueda ser presencial. Así que gracias por la participación porque ha sido masiva, la verdad. Más de 40 personas de grupos y presidentes, gerentes y equipos técnicos.
Rebus, yo gente si de me la consejería permites, también, que también lo sí, agradece. quería daros las gracias a todos por esta casi presentación en sociedad y de ver tanta gente conocida de otra época y que es un gustazo. Y mandaros un abrazo muy fuerte a Masi y a Ramón Galán, que me dijiste que estaban un poco fastidiados, pero bueno, ya veo que a Masi no le impidió participar en la sesión y de verdad que un abrazo muy fuerte a todos y cuidaros muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Venga, chao, hasta luego. Hasta luego.